La historia comienza con nuestro prota, Javier, el cual se encontraba en medio de una persecución para atrapar a uno de sus compañeros que había desertado de su campamento. Lamentablemente, cuando consiguió encontrarlo, 3 bestias de clase A terminaban de devorarlo. Por suerte, dichas bestias no fueron rivales para este último, quien en un par de segundos, haciendo uso de habilidades bastante avanzadas, se encargó de ello sin muchos problemas. Momentos después, el chico regresó a su base, una especie de campamento de refugiados, donde su amigo Carlos, un jugador del modo difícil, le dio la bienvenida, preguntándole si había conseguido capturar al chico que había escapado. Sin embargo, el prota le dio el reporte de la situación, sobre cómo este último había sido devorado por 3 bestias de clase A. Carlos, al escuchar esto, entendió todo, ya que los jugadores del modo difícil, como el tipo de antes, podían encargarse únicamente de una bestia de este tipo, pero contra 3 no tenían oportunidad. Javier le informó que no se preocupara, ya había acabado con amenaza. Carlos, que no lo podía creer, le preguntó si acaso en serio era un jugador del modo fácil, ya que no entendía cómo podía ser eso posible. La mayoría de jugadores de este tipo habían perdido la vida, incluso para los jugadores del nivel normal, sobrevivir era bastante difícil. Sin embargo, el modo de clasificación nos lo explicarán mejor un poco más adelante. Por otra parte, mientras ambos conversaban, durante el almuerzo escucharon un alboroto en las afueras del campamento, el cual estaba siendo provocado por un nuevo jugador del modo difícil, quien recientemente había salido de una especie de laberinto tutorial, y el cual no podía entender lo que ocurría, ya que no creía que la Tierra se encontrara en un estado post-apocalíptico. Algunos compañeros intentaron explicarle lo que ocurría. La Tierra había sido destruida por miles de monstruos, mientras ellos se encontraban en el laberinto, pero al parecer no parecía entenderlo. El prota quiso hacerlo entrar en razón, diciéndole que la humanidad estaba al borde de la extinción, ya que según él, la mayoría de jugadores que salían del laberinto entraban en pánico al descubrir el estado de la Tierra. Pero como el chico continuaba sin entender, Javier lo retó a un duelo, explicándole que lo haría entender por las malas. Obviamente, el jugador, al notar que Javier era del modo fácil, no lo pensó 2 veces y aceptó, ya que según él, alguien del modo fácil no tendría oportunidad contra él. Sin embargo, apenas se abalanzó sobre Javier, notó la diferencia de poder que existía entre ambos, ya que ni siquiera consiguió provocarle un rasguño. Por otra parte, el prota acertó un fuerte golpe, pero debido a la diferencia de rangos no provocó demasiado daño, o bueno, eso hasta que usó una de sus habilidades para multiplicar varias veces el daño de ataque, gracias a lo cual derrotó al tipo de un solo golpe, quien entendió que todo lo que Javier le decía era cierto y que lo mejor hubiera sido colgar los tenis en el laberinto. Y nos explican que hace algunos meses varios monstruos aparecieron para destruir la Tierra. Sin embargo, antes de que los humanos fueran devorados, ante ellos apareció una ventana con varias opciones: el modo fácil, el normal, el difícil y por último el solitario, elección de la cual dependían las pruebas a las que tendrían que enfrentarse en una especie de laberinto tutorial. Pero una vez lo completaban, encontraban una Tierra totalmente destruida por los monstruos. Pero bueno, una vez Javier consiguió que el chico nuevo entrara en razón, Carlos lo felicitó por lo que había hecho y claro, le preguntó cómo carajos había aprendido habilidades tan chetadas en el modo fácil del laberinto, pero este último únicamente le contestó que con trabajo duro. Momentos después, esta chica de aquí regresó de una expedición, Lee, la única jugadora que había sido capaz de completar el modo solitario y al parecer la más poderosa guerrera de todos los sobrevivientes que restaban en la Tierra, quien apenas volvió de su misión, citó al prota a su base para conversar con él sobre ciertos temas, comentándole que había escuchado sobre cómo le había dado una paliza a un jugador del modo difícil, algo que para alguien del modo fácil era una misión imposible. Además, aprovechó la oportunidad para mostrarle sus estadísticas físicas, a cambio de que Javier le mostrara las suyas. Este último, sin nada que esconder, se las mostró, dándonos a conocer la enorme diferencia de estadísticas que existía entre ambos niveles. Y nos explican un poco más los niveles de poder en ese mundo. Resulta que después de que un jugador salía del laberinto, su crecimiento era completamente detenido. Así que dependiendo del nivel que hubiera escogido en el tutorial, se creaba una enorme brecha de poder entre cada rango. Aún así, Javier era una excepción, ya que incluso era capaz de luchar contra alguien de nivel solitario como Lee. Claro que todo esto se debía a que había obtenido habilidades chetadísimas después de lootear como era debido, en comparación al resto de jugadores, que simplemente se habían enfocado en completar el laberinto rápidamente. En otras palabras, de haber hecho ese trabajo en cualquier otro nivel, Javier contaría con mucha más fuerza, y según las palabras de la chica, incluso hubieran tenido una oportunidad contra las bestias que ahora los mantenían contra las cuerdas. Pero bueno,
Dejando toda la charla de lado, el prota le pidió a la chica que fuera al grano, y esta última le reveló que según su última expedición, la tercera ola estaba por empezar, algo que impactó a Javier, quien recordó que cada vez que una ola de monstruos tenía lugar, gran parte de la población colgaba los tenis. De hecho, su campamento era el único sobreviviente luego de la última ola. Lee le explicó que en esta última se encontraban varias docenas de bestias clase A, 2 clase S y un apóstol, así que le pidió que él se encargara de los rango S, ya que era el único con la capacidad de enfrentarlos, mientras ella se haría cargo del tipo apóstol, la bestia más poderosa registrada. Javier sin más opción aceptó, pero antes de eso se encargaría de informarles al resto que sus días estaban contados. Por cierto, Lee creía que quizá con Javier tenían una oportunidad, pero las posibilidades eran mínimas. Por otra parte, después de que el chico les diera a conocer la noticia, el resto de jugadores estaban destrozados, incluso Carlos comenzaba a aceptar que esos eran sus últimos momentos con vida. Aún así, no estaba decepcionado, había conseguido sobrevivir un tiempo prolongado a pesar de la situación. Pero bueno, una vez Javier se despidió de Carlos, acordando reencontrarse en el más allá, se puso en marcha para cumplir con su parte de la batalla, acabar con los dos rango S. Momentos después, luego de identificarlos, se presentó ante ellos, activando de inmediato varias habilidades de defensa, ya que en esa batalla tendría que utilizar todo su arsenal si quería salir con vida. Una vez estuvieron frente a frente, utilizó una de sus habilidades de rastreo para conocer las estadísticas de la criatura. Uno de ellos era del tipo defensa, quien al parecer contaba con 148 millones de vida, una cifra exorbitante, mientras que por suerte el otro era de tipo ataque y únicamente contaba con 1 millón de vida, estadística que para Javier era posible eliminar. De inmediato activó su aceleración para comenzar con el encuentro, en el cual pudo notar que el daño que causaba en una de las criaturas era demasiado bajo, así que si quería causar daño serio debía conectar ataques en su núcleo. Claro que decirlo era mucho más fácil que hacerlo, ya que la velocidad de ataque de la criatura estaba en otro nivel, al grado de tener que predecirlas para conseguir esquivarlas. Por suerte contaba con un as bajo la manga, ya que utilizando una especie de barrera, consiguió atrapar en un espacio limitado a la bestia de tipo defensa, por lo que ahora podría tener un enfrentamiento 1 versus 1, así que poniendo en marcha la misma habilidad de antes que le permitía multiplicar su poder de ataque, consiguió deshacerse del primer oponente. Lo malo de esto era que el hacerlo había acabado con prácticamente todo su maná, y aún le restaba acabar con la otra criatura. En otras palabras, tendría que hacerlo sin multiplicar el daño de sus ataques, mientras evitaba que le conectara un golpe crítico, ya que de hacerlo, perdería. Varias horas después, Javier, luego de entrar en un estado de concentración total, consiguió deshacerse de la bestia restante. Aún así, el estado en el que se encontraba era bastante serio. Sin embargo, al regresar al campamento se dio cuenta de que todos sus compañeros habían perdido la vida después del enfrentamiento, incluyendo a su mejor amigo Carlos. Claro que eso no era todo, ya que al igual que este último, Lee, la guerrera más poderosa, había pasado a mejor vida. Por otra parte, la criatura que había conseguido derrotarla, el monstruo clase apóstol, aún continuaba con vida, y ahora estaba por enfrentarse ante un destrozado Javier, el último humano en pie. Desafortunadamente, la batalla duró menos de lo esperado, ya que en el estado en el que el chico se encontraba, no fue capaz de hacerle frente a la criatura, que fácilmente le causó una herida mortal. Por suerte, gracias a una de sus habilidades, podía mantenerse con vida durante 1 minuto, algo que para su mala suerte no le servía de nada, y simplemente extendía su agonía, minuto en el cual comenzó a culparse de no haber escogido el nivel difícil, ya que de haberlo hecho quizá podría haberse vuelto mucho más fuerte, pero se convenció de que no todo era su culpa, ya que si el resto de jugadores hubieran hecho la mitad de lo que él hizo, la situación sería otra. Sin embargo, mientras pensaba en todo esto, se dio cuenta de que el cuerpo de Lee estaba resguardando una especie de ítem, así que luego de acercarse para revisarla, se dio cuenta de que era un visor de Uroboros, un artefacto capaz de retroceder el tiempo de una persona. Al notarlo, Javier no lo pensó 2 veces, y luego de prometerle al monstruo regresar para vengarse, regresó en el tiempo justo el día antes de que todo el apocalipsis comenzara. Claro, todo esto con el objetivo de esta vez por fin escoger el modo solitario y cambiar su futuro. Y sí, así comienza este webtoon, así que si te interesa la historia de Javier, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo subiendo de nivel con las mejores habilidades.
Pero bueno, una vez el prota apareció en su habitación, justo antes de que el fenómeno comenzara, aprovechó para desgustar algo de comida humana, ya que habían pasado años desde la última vez que la había probado. Aún así, poco después nos explica que el incidente había ocurrido justo en la víspera de Año Nuevo. Lamentablemente, al igual que la vez anterior, una vez dieron las 12, el fenómeno comenzó y cientos de monstruos comenzaron a emerger del cielo. Aunque antes de que estos fueran devorados, varios mensajes aparecieron ante ellos, informándoles que una especie de dios les había dado la oportunidad de salvar su mundo, enviándolos a una especie de laberinto tutorial. Y como era de esperarse, los distintos modos hicieron acto de presencia. Esta vez, sabiendo de lo que era capaz, Javier no cometería el mismo error de antes, elegir el modo fácil por temor, sino que iría por el premio gordo, el modo solitario. Después de esto nos explican un poco más sobre los distintos modos del laberinto. El modo fácil, un lugar donde las personas normales pueden sobrevivir con facilidad. El modo normal, donde la comida es escasa y los peligros son latentes a cada día. El modo difícil, un completo infierno que pone a prueba tus límites al extremo. Y por último, el modo solitario, en donde las personas no pueden encontrarse y únicamente puedes convivir con monstruos y NPCs. Y es precisamente ese lugar en donde el buen Javier estaba por adentrarse. Seleccionaste el modo solitario, que tenga suerte. Pero bueno, una vez el prota estuvo en ese lugar, se dio cuenta de que el escenario del primer nivel era bastante similar al del modo fácil. Sin embargo, recordó algo que Lee le había dicho. En el modo solitario, los NPCs eran prácticamente como personas reales, con pensamientos independientes. Momentos después, el chico se encontró con el guardián del laberinto, quien según el prota contaba con mucho más poder que Lee. Pero bueno, este le explicó los detalles de ese lugar, sobre cómo ahora mismo su mundo estaba siendo destruido por las bestias, pero él tenía la oportunidad de fortalecerse en el laberinto para sobrevivir. Por cierto, había algo que sorprendió al guardián. La mayoría de personas al escuchar sus palabras entraban en pánico, pero a diferencia de ellas, el chico ante él había mantenido la calma. Dejando eso de lado, el guardián continuó con la explicación, revelándole que el laberinto contaba con más de 100 pisos, en donde cada 10 de estos se realizaban grandes cambios de dificultad. Mientras el guardián continuaba con información, Javier recordó las palabras de Lee, sobre cómo ese tipo le había dado una paliza únicamente por interrumpirlo. Así que lo mejor en ese momento era guardar silencio y acatar las indicaciones. Una vez el guardián terminó de explicarle las bases del laberinto, le obsequió una espada de bajo nivel, con la cual podría defenderse en los primeros niveles, además de una muñequera, que a pesar de estar en mal estado, podría servirle con los monstruos de los primeros pisos. Momento después, el buen Javier emprendió su travesía en dicho laberinto. Una vez se marchó, el guardián llegó a la conclusión de que el chico tenía algo especial. Podía ver la sed de supervivencia en sus ojos, cosa con la que muy pocos contaban en ese lugar. Por otra parte, Javier por fin se había adentrado nuevamente en el primer piso. Comienza la misión principal. Una vez el prota comenzó a recorrer el primer piso del laberinto, recordó una conversación que había tenido hace tiempo con Lee sobre cómo en el modo solitario, la tienda era mucho más importante que en el modo fácil, ya que los ítems que podías conseguir en ese lugar podrían ser de mucha utilidad en la tierra. Así que esa fue la primera parada de Javier, en donde se encontró con un misterioso anciano con el apodo del Rey Perdido, quien al parecer era el encargado de la tienda, en la que por cierto no se encontraba ningún ítem. Esto porque según el anciano no tenía por qué enseñarle sus cosas a los novatos que no pasarían el primer piso, explicándole que si quería que le mostrara el catálogo, al menos debía completar la primera parte del piso 1. Javier no entendía bien lo que ocurría, pero como estaba bastante interesado en los accesorios, accedió, adentrándose de inmediato en la primera prueba. Al notar esto, el anciano quedó bastante sorprendido, ya que casi siempre los novatos terminaban aterrados después de escuchar sus palabras. Mientras tanto, Javier, que había comenzado con su viaje, notó que la estructura del primer piso era prácticamente la misma del modo fácil. O bueno, eso hasta que se encontró con el primer monstruo al que tendría que derrotar, una especie de rata mutante que rápidamente consiguió causar daño en la pierna del chico. Javier no podía creerlo. El jefe del quinto piso en el modo fácil se podría encontrar libremente en los pasillos del modo solitario, recordando que para derrotar a un monstruo como ese, habían necesitado de varios jugadores, ya que la velocidad de la rata era bastante alta. Sin embargo, ahora que se encontraba solo y que su nivel era más bajo, debía pensar en una solución. Además de esto, también recordó que según las palabras de Lee, la mayoría de jugadores del modo solitario escapaban de ese monstruo, pero llegó a la conclusión de que si quería ítems de gran valor, debía impactar
impactar al anciano de antes, así que se tomó seriamente el enfrentamiento, y al final haciendo uso de una estrategia bastante arriesgada, que consistía en hacer uso de la muñequera de antes para neutralizar la velocidad de la rata, recibiendo de lleno su mordida. Afortunadamente su plan dio resultado, y gracias a eso se deshizo de la rata mutante. Una vez lo hizo, se presentó de nuevo ante el vendedor, esta vez no con las manos vacías, sino con su primera presa en ese nivel. El viejo quedó impactado, era la primera vez que veía que un novato conseguía acabar con una rata de ese nivel en su primer día. Por otra parte, Javier le había llevado los ítems que había conseguido al derrotar a la bestia, a cambio de algunos accesorios útiles que pudiera encontrar en su catálogo, el cual el anciano, ahora que el chico se había ganado su respeto, le mostró. Pero bueno, el primer ítem que el chico quería adquirir era una especie de escudo bastante grande. El anciano sorprendido le preguntó por qué prefería un escudo en lugar de un arma con más índice de daño, pero el chico le contestó que con este último le sería más fácil deshacerse de las ratas. Sin embargo, dicho artefacto tenía un valor bastante elevado, dinero con el que Javier, que recientemente comenzaba el laberinto, no contaba. Pero para su sorpresa, el anciano se ofreció a obsequiárselo. Además, le mostró algunas pociones bastante valiosas que podría venderle a un precio bastante asequible. Pero aunque Javier estaba bastante interesado en ellas, sabía que por el momento no le serían de mucha utilidad, así que simplemente le solicitó un arco, con el cual se le facilitaría en gran medida acabar con ciertos monstruos. El anciano estaba bastante impactado con el buen juicio del chico, ya que parecía como si no estuviera ante un novato. Pero bueno, una vez las transacciones terminaron, el viejo le reveló dónde podría encontrar una especie de lago que le sería de mucha utilidad, ya que tenía el poder de curar heridas bastante serias. Momentos después, Javier continuó explorando el primer piso del laberinto, deshaciéndose fácilmente de un gran número de ratas con su nuevo escudo. Gracias a esto consiguió obtener algunas habilidades bastante útiles, que según él solo había conseguido en el piso 20 del modo fácil, así que sabía que estaba en el camino correcto para convertirse en el más poderoso. Una vez se deshizo de algunos monstruos, consiguió llegar hasta el manantial del que le había hablado el anciano de antes, el cual se encontraba en una especie de zona segura, donde los monstruos no podían acceder. Has descubierto la fuente de la vida por primera vez. Y tal como el anciano le había informado, apenas probó sus aguas, las heridas del chico fueron regeneradas de inmediato. Pero bueno, una vez en ese lugar, Javier aprovechó la zona segura para revisar una especie de chat, donde los jugadores del modo solitario podían comunicarse entre sí, y donde notó que al parecer Lee estaba teniendo algunos problemas con el primer piso, algo muy diferente a la chica fuerte y poderosa que había conocido en el futuro. Por otra parte, el chico aprovechó el espacio para compartir información valiosa a sus colegas, ya que tener más jugadores del modo solitario en el futuro sería de mucha ayuda. Una vez terminó con eso, el momento de experimentar con sus habilidades llegó. Javier comenzó a ingerir la carne cruda de la rata de antes, la cual obviamente generó una severa intoxicación en su organismo, pero de inmediato utilizó el agua del manantial para sanarse. Luego de hacerlo, repitió el proceso una y otra vez, hasta que luego de varios intentos consiguió la habilidad que estaba buscando. Has obtenido habilidad especial, resistencia a enfermedades. Ya que sí, esa era la manera como había conseguido un sinnúmero de habilidades en el modo fácil, y estaba seguro que en el modo solitario conseguiría duplicarlas. Después de esto, procedió a mantener la respiración al límite dentro del manantial, logrando desbloquear la habilidad apnea, que le permitía aguantar la respiración por bastante tiempo, y con la cual sería capaz de desbloquear habilidades de combate mucho más complejas. Por cierto, mientras lo hacía, continuaba brindándoles información valiosa a sus colegas dentro del modo solitario. Por otra parte, luego de un tiempo había conseguido dominar varias habilidades, como la de usar su habilidad de apnea para lanzar una ráfaga de cortes simultáneos a gran velocidad. Adquiriste la habilidad especial, ataque de apnea. Obtuviste el título jugador habilidoso. Ahora que Javier contaba con habilidades de defensa, estaba listo para empezar a completar el primer piso del laberinto, por lo que una vez se adentró un poco más en las profundidades de este, se topó con un número bastante grande de oponentes. Claro, todos ellos ratas mutantes que intentaban mutilarlo. Lo raro era que el chico no estaba haciendo nada para defenderse, a pesar de estar recibiendo un daño bastante serio. Recibes muchos daños, estás muriendo. Sin embargo, justo cuando estaba por colgar los tenis, inició el contraataque, acabando sin muchos problemas con las criaturas que intentaban devorarlo. Bloqueaste perfectamente el ataque del oponente. Adquiriste la habilidad especial activa, bloquear. Y si se preguntan el por qué Javier se había puesto en esa situación, y bueno, resulta que según este último, las habilidades más útiles se adquirían estando al borde de la muerte. Claro que un error en esa instancia le costaría la vida. Sin embargo,
embargo, era por eso que nadie estaba a su altura, ya que ningún jugador llegaría al extremo de arriesgar su vida únicamente por una habilidad. Pero para el capo de Javier, dejar de adquirir habilidades que podían salvar tu vida por el simple hecho de estar aterrado era un desperdicio. Una vez se deshizo de prácticamente todos los obstáculos en el primer piso, regresó hasta el manantial para recuperarse del daño recibido durante su misión. Claro que solamente lo hizo luego de adquirir un botín bastante grande de habilidades. Sin embargo, cuando el chico planeaba su siguiente movimiento, fue visitado por este extraño anciano de aquí, el cual luego de preguntarle al chico si era un aventurero, de inmediato lanzó un ataque demoledor. Por suerte, justo antes de recibir el impacto, Javier fue capaz de usar su escudo para bloquearlo. Aún así, el poder del ataque era demasiado fuerte, al grado de que lo mandó volar a varios metros de distancia. Sin embargo, el anciano quedó bastante sorprendido al ver la velocidad con la que Javier había reaccionado, además de que no había recibido demasiado daño después del impacto. Claro que todo eso era gracias a una habilidad que el chico había despertado recientemente. Pero bueno, una vez Javier se repuso del ataque, el anciano se presentó ante él como Aceheart de una manera bastante amable, pidiéndole disculpas por lo de antes y explicándole que solo quería probar sus habilidades. El chico al escuchar esto recordó que Lee le había hablado de ese tipo, el cual luego de atacarla, la había tratado de una manera bastante despectiva por no ser capaz de bloquearlo. Pero ahora que él estaba frente al tipo, las cosas eran muy distintas. Claro que todo eso se debía a que se había ganado su respeto al bloquear su ataque, ya que según el anciano, la mayoría de aventureros con los que se encontraba eran simple basura. Pero bueno, dicho anciano le explicó que él se encontraba en búsqueda de su diosa, a lo que Javier le preguntó qué tipo de diosa era la que buscaba, ya que según él, en ese laberinto existían varios tipos de dioses, algunos que prestaban su fuerza a los jugadores y otros que más bien intentaban destrozarlos. Sin embargo, después de escuchar el nombre de la diosa que buscaba, Javier quedó impactado. Él conocía el paradero de esta última. Esto debido a que en medio de una conversación con Lee, le había comentado que en cierto piso del laberinto se había encontrado con una diosa, lamentablemente sin vida. Aunque al final el chico tomó la decisión de guardarse la información para no buscarse problemas. Por otra parte, dicho anciano, después de reconocer que el prota no era un jugador ordinario, se ofreció a enseñarle la técnica con la que había lanzado el ataque de antes y con la cual podría aprender un nuevo estilo de lucha. Claro que si tenía prisa, era libre de continuar al siguiente piso. Esto porque según él, la mayoría de jugadores estaban apurados para regresar a la Tierra. Aunque ya sabemos cuál fue la respuesta de Javier, que no estaba ahí simplemente para completar las pruebas, sino para convertirse en una leyenda. Momentos después, el anciano procedió a explicarle en qué consistía su técnica, recordándole que cuando alguien aprendía a utilizar una espada, desarrollaba habilidades para mejorar en esta, así como si utilizaba un arco o un escudo. Sin embargo, su técnica se basaba principalmente en utilizar su propio cuerpo como un arma. Gracias a esto, al sumar armamento a su técnica corporal, el daño se incrementaría en gran medida. Y una vez sentadas las bases de su poder, el anciano transfirió su conocimiento al cuerpo del prota, consiguiendo desbloquear en él su técnica definitiva. Has recibido las enseñanzas del fundador de la técnica Airak. Has obtenido habilidad suprema, técnica Airak. El prota notó que gracias a esta técnica, incluso un simple anillo podría causar un daño equivalente al de una espada de nivel promedio. Pero bueno, una vez el prota contaba con una nueva habilidad, el anciano entabló un combate con este último para comprobar el nivel que Javier había alcanzado. Esta vez, gracias a la nueva técnica, el chico era capaz de seguir el ritmo en combate. Momentos después, luego de terminar con el enfrentamiento de prueba, el prota en agradecimiento le reveló la información que poseía acerca del paradero de su diosa. Al principio el tipo parecía incrédulo de las palabras de Javier, pero este último logró probar sus palabras al revelarle algunos datos importantes de lo que Lee le había hablado. Al darse cuenta de que sus palabras eran ciertas, el anciano no sabía cómo agradecerle al chico, quien había revivido las esperanzas del tipo de reencontrarse con su razón de vivir, así que en agradecimiento le obsequió un anillo bastante valioso, con la cual, gracias a la técnica con la que ahora Javier contaba, podría servirle como un arma letal. Pero bueno, una vez el prota se despidió del anciano, llegó a la conclusión de que el momento de pasar al segundo piso había llegado. Claro que antes de eso, revisaría una especie de habitación secreta, cuyo contenido era bastante valioso, y de la cual sabía, gracias a sus conocimientos de su estancia en el modo fácil. Y bueno, una vez en las afueras de la dichosa habitación, Javier nos explica que dentro de esa instalación se podían encontrar recompensas muy valiosas, incluso estando en el modo fácil. Sin embargo, estando en ese modo, era muy difícil quedarse con ellas, debido a la gran
gran cantidad de jugadores que rondaban ese nivel. No obstante, ahora que estaba completamente solo, no tendría ningún problema en quedarse con el botín completo. Aunque estaba seguro de que esta vez la dificultad de las trampas para llegar hasta la recompensa sería muy diferente en comparación al nivel fácil. De hecho, lo más probable era que si no tenía cuidado, podría perder la vida en ese lugar. Y bueno, una vez llegó a la habitación, se dio cuenta de que la estructura era idéntica a la del nivel fácil. Incluso el mecanismo para acceder a la compuerta secreta era el mismo. No obstante, a partir de ahí la dificultad cambiaba de manera brutal, ya que luego de usar una de las ratas para comprobar el perímetro, se dio cuenta de que toda la zona estaba repleta de trampas de nivel alto, así que un paso en falso y podría costarle la vida. Por suerte, gracias al gran aumento en sus estadísticas, sabía que tenía algunas posibilidades de atravesarla. Eso sí, teniendo la mayor precaución posible. No planeaba bajar la guardia ni un segundo. Tras ello, comenzó a atravesar la habitación, esquivando y repeliendo docenas de flechas que eran disparadas a él a gran velocidad. Eso sí, vemos como el tipo trataba de atrapar la mayoría de las flechas, ya que estas contaban con diferentes habilidades, como la de envenenamiento o intoxicación, así que planeaba almacenarlas para usarlas en los pisos superiores. Flecha venenosa, ataque +2, envenena al objetivo. Flecha de parálisis, ataque +2, paraliza al objetivo. Pero bueno, luego de almacenar un número decente de las dichosas flechas, decidió ponerse serio y atravesar la habitación de una vez por todas. No obstante, conforme reducía su distancia con la recompensa, la velocidad de las trampas era aún mayor, tanto que el tipo ya no era capaz de atraparlas. De hecho, a duras penas conseguía esquivarlas. Incluso algunas de ellas comenzaron a conectar. Recibiste 8 puntos de daño, recibiste 16 puntos de daño, recibiste 15 puntos de daño. El chico estaba sorprendido, no esperaba que la dificultad de esa habitación pudiese llegar a ser tan alta. Ahora comprendía por qué su capitana no había intentado atravesarla. Has experimentado dolor horrible. Has obtenido la habilidad especial, reducción del dolor. Pero bueno, tras unos minutos más de jugarse la vida esquivando las dichosas flechas, por fin consiguió atravesar la habitación y llegar hasta donde la recompensa esperaba por él. Dicha recompensa se trataba de una especie de bastón mágico, algo que sorprendió al chico, ya que ese bastón en el modo fácil era la recompensa por atravesar el nivel 10. Bastón de fuego, un bastón utilizado por magos novatos. Permite lanzar el hechizo básico bola de fuego. Pero bueno, tras completar la misión extra, decidió regresar al manantial para sanar sus heridas y comenzar a prepararse para enfrentar al jefe del nivel 1, que teniendo en cuenta todo lo que había tenido que atravesar hasta ese momento, estaba seguro de que sería un monstruo muy diferente al del modo fácil. Has alcanzado el estado óptimo de salud. Tras recuperarse, decidió darle un vistazo a todas las habilidades que poseía en ese momento, para comenzar a preparar una estrategia para enfrentar al jefe. Y nos explica un poco más de la estructura de la mazmorra, y sobre cómo en cada piso, el jefe era el guardia de las escaleras que conducían al siguiente piso. Así que la única manera de continuar avanzando era derrotar a ese monstruo a cualquier costo. De lo contrario, permanecería atrapado en el mismo piso, algo que había sucedido con muchos jugadores. Tras esto, por fin se presentó en la habitación del jefe, que tal como lo había previsto, era muy diferente de los monstruos que había enfrentado hasta ahora. Ha aparecido una rata gigante. Apenas el chico conoció a su oponente, no podía creerlo. Ese monstruo era el jefe del nivel 10 en el modo fácil, y a quien incluso trabajando en equipo con varios jugadores, les tomó mucho trabajo derrotarlo. Y muchos de los que lo intentaron perdieron la vida de manera brutal en el enfrentamiento. Incluso él a duras penas fue capaz de salir con vida la última vez. Por cierto, en ese momento recordó lo que la capitana le había comentado acerca de la vez en la que ella se enfrentó al jefe del primer piso, y en donde la diferencia entre sus habilidades era tan grande que no fue capaz de hacer nada en contra de ese monstruo. Así que para continuar avanzando no le quedó de otra que incendiar la habitación junto al jefe. Claro, al hacerlo de esa forma no fue capaz de obtener muchas recompensas, un lujo que Javier no se podía dar, así que decidió que él se encargaría de derrotarla de forma tradicional en un duelo 1 versus 1. Tras esto el enfrentamiento dio comienzo. El chico estaba tratando de usar el bastón que había obtenido antes para lanzar ataques a distancia. Disparaste una bola de fuego, provocaste 14 de daño en la rata gigante. Aunque eso no era todo, ya que el chico, sabiendo con anticipación de la dificultad que representaba encargarse de un oponente de ese calibre, había creado una estrategia bastante elaborada, que consistía en mantenerse lo suficientemente alejado del monstruo y causar la mayor cantidad de daño posible, utilizando las flechas que había recolectado antes. Una estrategia que de hecho estaba dando resultado. Provocaste 7 de daño a la rata gigante. El objetivo está paralizado hasta el próximo ataque. No puede moverse durante 10 segundos.
Obviamente el chico no desperdició una oportunidad como esa y continuó lanzando flechas sin parar, tanto que la vida de la rata se había reducido considerablemente. No obstante, aún había un pequeño problema. Según el prota, la parte más difícil del enfrentamiento estaba por comenzar, ya que una vez la rata llegaba a una cantidad mínima de energía vital, entraba en una especie de modo berserk, aumentando sus estadísticas de manera bestial y arremetiendo contra sus oponentes en un ataque desenfrenado. De hecho, en ese momento el prota recordó lo que había sucedido con él y sus compañeros cuando enfrentaron a esa cosa en el nivel 10 del modo fácil, y sobre cómo la gran mayoría de ellos fueron despedazados por los colmillos del monstruo, sin siquiera darles la oportunidad de reaccionar. Incluso a él le tomó mucho trabajo salir con vida de ese incidente, así que ahora que estaba solo, sabía que sería muy complicado limpiar ese nivel sin salir herido. Tras ello, la rata, llena de ira, arremetió contra él, y a pesar de que el chico consiguió bloquear su embestida, el poder fue tan grande que incluso así salió lastimado. Recibes 8 puntos de daño. Aún así, en ese momento el chico decidió ponerse serio y poner en práctica todas las habilidades que había estado reuniendo en los últimos días, iniciando un enfrentamiento de tú a tú, ya que sabía que los trucos ya no funcionarían contra esa cosa, pero al menos había algo que lo reconfortaba. Si la rata había entrado en ese estado, era porque le quedaban pocos puntos de vida, así que solo necesitaba continuar conectando ataques, mientras evitaba que su vida llegase a cero. Provocaste 8 puntos de daño en la rata gigante, provocaste 7 de daño en la rata gigante, recibiste 24 de daño. El enfrentamiento se había convertido en una guerra sin cuartel, en la que ambos bandos estaban recibiendo heridas bastante serias, pero el prota no planeaba darse por vencido, así que en un último intento, usando su habilidad Apnea, comenzó a lanzar ataque tras ataque, hasta que por fin provocaste 20 de daño a la rata gigante. Has derrotado a la rata gigante. Como era de esperarse, el chico obtuvo varias recompensas por esa victoria. Ganaste sin ayuda contra un oponente difícil. Aumenta permanentemente agilidad en 2. La fuerza aumenta permanentemente en 2. Tu nivel ha subido. Has atrapado al jefe en el primer piso. Obtuviste recompensa básica. Descubriste el elemento oculto en el primer piso. Obtuviste 2 recompensas secretas. Poción de mejora de estadísticas. Tras verificar todas las recompensas, el prota por fin estuvo tranquilo, ya que según él, había conseguido limpiar el nivel 1 recolectando todos los ítems de ese lugar y ganando la mayor cantidad de experiencia. No obstante, tras hacerlo, decidió publicar toda la información de sus estrategias en el foro de los jugadores del modo solitario, ya que esperaba que de esa manera más jugadores fuesen capaces de salir con vida de ese lugar, y quizá de esa forma tendrían una oportunidad contra las bestias del inicio. Aunque una vez revisó el foro de jugadores, se dio cuenta de que los tipos que estaban participando en el modo solitario eran muy diferentes a los del modo fácil de su vida pasada, ya que aunque no habían realizado muchos avances en el piso 1, discutían las técnicas que podrían utilizar contra las bestias que enfrentaban. En cambio, en su anterior foro, los jugadores regularmente lo usaban para mandar solicitudes de ayuda, estando al borde de colgar los tenis, solicitudes que obviamente nadie atendía. Así que el prota llegó a la conclusión de que si les daba algunas estrategias, varios jugadores podrían superar ese nivel y la humanidad quizá tendría una esperanza. Pero bueno, una vez limpió la habitación del jefe, decidió regresar a la tienda del inicio para conseguir algunos ítems como pociones valiosas antes de adentrarse en el segundo piso, ya que no quería apresurarse y tomar riesgos innecesarios. Por cierto, incluso el anciano del inicio estaba sorprendido con la velocidad en la que había limpiado ese piso. Después de todo, a muchos jugadores les tomaba meses conseguir avanzar al siguiente. Después de todo, el jefe era una amenaza muy difícil de enfrentar. Pero bueno, una vez se preparó con el armamento que podía serle útil, por fin se puso en marcha el siguiente piso, el cual de hecho contaba con un escenario un poco diferente al anterior. Inició la búsqueda del segundo piso, limpia y derrota al jefe del segundo piso, y avanza. Recompensa poción básica de aumento de maná, más recompensa secreta. No obstante, antes de comenzar a explorar la zona, revisó los mensajes de todos los jugadores a los que había estado ayudando con sus estrategias, y quienes habían conseguido no solo recorrer gran parte del primer piso, sino incluso obtener algunos ítems escondidos que por sí solos no hubiesen encontrado. Este chico de aquí, Raiden, en especial, era quien más agradecido estaba con él, así que le comentó que a partir de ese momento seguiría sus instrucciones al pie de la letra para salir con vida de ese laberinto. Pero bueno, dejando eso de lado, el prota por fin continuó con la exploración del segundo piso, y esta vez los monstruos a los que tendría que enfrentar se trataban de estos duendes de aquí, los cuales, como era de esperarse, no dudaron en arremeter contra él. Por cierto, mientras se hacía cargo de ellos, el prota nos explica algunos detalles de esos monstruos. Sobre cómo derrotar a uno de ellos era bastante fácil, pero una vez se reunían en grupo, gracias a la inteligencia con la que contaban, podían llegar a convertirse en una amenaza para los aventureros novatos. Por suerte, él en ese momento ya contaba con las estadísticas suficientes
juguetes para deshacerse de esas cosas sin mayor problema. Daño más 10 al Goblin. El objetivo ha quedado paralizado. Daño más 3 al Goblin. Daño más 4 al Goblin. Eso sí, a pesar de que no le estaba tomando tanto trabajo deshacerse de ellos, había un salto de dificultad bastante amplio en comparación entre ellos y las ratas de antes, ya que conforme se deshacía de ellos, más y más monstruos se reunían en el perímetro para unirse a la batalla. Por suerte, luego de un rato consiguió apoderarse de una espada de mayor nivel en comparación a la que poseía, y con la cual se le facilitó un poco continuar con el exterminio de los duendes. Espada oxidada, ataque más 2. Pero bueno, luego de deshacerse de los goblins, vemos como este último visitó una de las compuertas secretas de las que su capitana le había hablado. En contraste, el altar de Rakiratas, bonificación por el descubrimiento inicial. Y el prota nos explica que al parecer ese lugar se trataba de un templo perteneciente a uno de los dioses del laberinto, aunque según él debía tener cuidado, ya que dependiendo del tipo de dios del que se tratase, podía llegar a ser hostil con los jugadores. No obstante, conforme el chico revisaba el lugar, este mensaje apareció ante él. Su misión: Rakiratas quiere poner a prueba a aquel que llegó a su altar. Si aceptas los desafíos, vendrán a ti. Si los superas, recibirás una recompensa. Por su parte, el prota, amante de recompensas, aceptó sin dudar el dichoso desafío. Y tras aceptar la propuesta del dios, una especie de caballero zombie comenzó a manifestarse frente a él. De hecho, la presencia que emanaba era aterradora. Te has encontrado con el seguidor de Rakiratas. Vence al seguidor. Tras esto, el prota comenzó el enfrentamiento con esa cosa, y de hecho a duras penas fue capaz de contener el primer ataque. Incluso a pesar de que consiguió bloquearlo con su escudo, recibió 25 puntos de daño. Por eso mismo decidió que ese artefacto sería inútil en esa batalla, usando la otra espada que tenía en su poder para arriesgar todo en ofensiva. Esta vez su única oportunidad era jugarse todo a acabar con su oponente antes de que su energía se agotara. Tras esto, ambos iniciaron un cruce de espadas bastante rápido, en el que un parpadeo significaba la muerte. No obstante, Javier sabía que hasta ese momento el caballero no había utilizado el 100% de sus capacidades, así que no podía bajar la guardia ni un momento o todo estaría acabado. Sin embargo, luego de un rato, cuando el cansancio comenzaba a pasarle factura al tipo y la balanza parecía inclinarse a favor del caballero, el prota decidió hacer uso de una técnica que se había estado reservando hasta ese momento. Sí, la misma que el anciano de antes le mostró. Claro, el chico decidió poner toda su energía restante en esa técnica, ya que si eso llegaba a fallar, no tendría manera de conseguir la victoria. Y lo peor de todo era que en su estado actual, ni siquiera tendría la fuerza para escapar de esa habitación. Así que sí, el prota se estaba jugando todo en esa pelea. Por suerte, su estrategia parecía estar dando resultado, ya que había conseguido cambiar por completo el flujo de la batalla. Infliges 6 puntos de daño al seguidor de Rakiratas. Infliges 6 puntos de daño al seguidor de Rakiratas. Sin embargo, sabía que no podía confiarse, ya que cuando parecía que comenzaba a ganar terreno, el guerrero por fin decidió comenzar a utilizar todo su poder, reconociendo a Javier como un rival digno con el cual utilizar sus habilidades. Por cierto, el caballero había reconocido tanto las habilidades del chico, que incluso le obsequió una espada de mayor nivel para que pudiese tener un enfrentamiento digno. Algo que le venía como anillo al dedo a Javier, que podría usar mejor sus habilidades. O bueno, eso era lo que creía, ya que una vez el encuentro se retomó, la diferencia de niveles parecía haber aumentado drásticamente, tanto que el chico a duras penas era capaz de detener las estocadas del caballero. Recibiste 13 de daño, recibiste 11 de daño. El prota no entendía qué carajos estaba ocurriendo, ya que el patrón de ataques de esa cosa había cambiado por completo. Sus habilidades en la espada ahora eran las de un caballero muy experimentado, tanto que con su técnica actual no sería capaz de seguirle el ritmo. Así que, sabiendo que no podría obtener la victoria de manera convencional, decidió comenzar a utilizar algunos trucos sucios. Después de todo, su único objetivo era sobrevivir, por lo que utilizando sus ataques de fuego consiguió crear una brecha que aprovechó para conectar un par de golpes en la espalda del caballero. Provocaste más 6 de daño en el sirviente. Tras ello, el chico continuó replicando la misma estrategia, combinándola con su técnica de apnea, repitiéndolo una y otra vez hasta que el daño acumulado en el caballero era considerable. No obstante, cuando planeaba asestar el golpe final, su oponente fue más rápido y lo atravesó con su espada. Por suerte, eso estaba dentro de los planes de Javier, quien había utilizado su técnica aguantar para reducir el daño del ataque y así estar lo suficientemente cerca de su oponente para conectarle el golpe final. Sí, el chico por fin había obtenido la victoria.
Y de hecho el espíritu atrapado dentro de la armadura lo felicitó, dándole las gracias por darle una experiencia como esa en su última pelea. Derrotaste al sirviente de Rakiratas. Rakiratas está muy satisfecho. Recibiste una gran cantidad de experiencia. Tu nivel ha subido. El prota no podía creer todos los puntos de experiencia y las recompensas que había obtenido por derrotar a ese caballero, el cual ni siquiera era un jefe de piso. Aunque la recompensa más valiosa que consiguió fue esta daga de aquí. Has obtenido cuchillo ceremonial de Rakiratas, un cuchillo usado por aquellos que adoran a Rakiratas. El prota estaba bastante impresionado con esa arma, ya que ni siquiera en los niveles altos era fácil de obtener un ítem como ese, así que le sería de mucha utilidad para limpiar los siguientes pisos. No obstante, en ese momento, otra notificación apareció ante él. Rakiratas te ofrece un contrato como su apóstol. Aceptar, rechazar. Por su parte, el prota, tras revisar la notificación, no quiso tomar una decisión apresurada, ya que por alguna razón, esta vez la ventana no tenía ninguna explicación sobre lo que sucedería en caso de aceptar. No obstante, gracias a los conocimientos de su vida pasada, sabía que los dioses solían ser muy caprichosos, y en caso de aceptar el contrato, estaría obligado a seguir sus órdenes, lo que en algún momento podría llegar a ser un impedimento para sus planes. Claro, en caso de aceptar, estaba seguro de que obtendría algunos beneficios, pero llegó a la conclusión de que no valían la pena, rechazando de inmediato la oferta antes de terminar convertido en un simple títere. Has rechazado la propuesta de Rakiratas. El contrato de apóstol queda suspendido. Sin embargo, cuando planeaba retirarse de la habitación, un nuevo mensaje apareció. Comienza el subdesafío de Rakiratas. Impresionado por tu rendimiento en las pruebas, desea darte otro desafío. Condición: mata a los enemigos de los pisos 2 y 3 y regresa. Recompensa: Rakiratas la determinará según tus logros. Esta vez el prota decide aceptar el desafío, ya que de igual manera planeaba deshacerse de esos monstruos, y una recompensa extra no le vendría nada mal. Pero bueno, una vez salió de la habitación, decidió regresar nuevamente hasta la tienda del inicio para reponer sus suministros. Además, luego de que notara cómo el anciano conocía la daga que ahora portaba, aprovechó para cuestionarle si tenía algún tipo de información del dichoso dios con el que se había topado. No obstante, este último no fue capaz de responder, ya que al parecer anteriormente él había firmado un contrato con ese dios, así que no tenía permitido hablar del tema. Escuchar esto le confirmó al prota que rechazar el contrato había sido la decisión correcta, ya que de lo contrario en ese momento él también contaría con algunas restricciones. Pero bueno, luego de su charla con el anciano, decidió continuar con la exploración del segundo piso, ya que según sus cálculos, en un par de días más llegaría hasta la habitación del jefe. Eso sí, antes de hacerlo, quiso checar el foro de jugadores, iniciando una conversación con el chico de antes y con la capitana, quienes habían estado siguiendo sus consejos. Lamentablemente, estos últimos no pudieron conseguir que el anciano de antes les enseñara la técnica que le mostró el prota, ya que al parecer no mostraron ser dignos de ella. No obstante, el prota les comentó que no se preocuparan, él les daría los secretos para obtener otras habilidades. Eso sí, les advirtió que por el momento aún no se acercaran a la habitación del jefe, ya que a la rata de antes no le tomaría trabajo acabar con ellos. Antes de hacerlo, debían prepararse y llevar su nivel al máximo, así como recolectar la mayor cantidad de habilidades que les fuese posible, no importando cuánto tiempo les tomase. De lo contrario, no tendrían oportunidad. Pero bueno, luego de terminar la conversación, el chico continuó con la exploración del segundo piso y aprovechó para poner a prueba la nueva arma con la que ahora contaba. Lo que no esperaba era que el potencial de la dichosa daga era más grande de lo que había calculado, ya que apenas los goblins se abalanzaron sobre él, este último fue capaz de deshacerse de docenas de ellos en tan solo segundos, prácticamente como si su nivel hubiese aumentado drásticamente. Gracias a ello estaba seguro de que tan solo le tomaría un par de horas llegar hasta la habitación del jefe, aunque antes de hacerlo hizo una pequeña parada en una especie de compuerta secreta con la que se topó, y la cual contenía una tumba. Has descubierto la tumba de un valiente guerrero. Bonificación de descubrimiento inicial. Tu inteligencia ha aumentado. Y vemos como una vez el chico entró en contacto con la lápida, el espíritu del guerrero sepultado en ese lugar emergió, aunque tomando la forma de este pequeño fantasma de aquí. Obviamente el prota, quien en su vida pasada jamás se topó con él, quiso obtener algo de información. No obstante, la actitud del espíritu era bastante altanera, muy distinta a la que los otros NPCs habían demostrado hasta ese momento, y nos revelan que eso se debía a que ese fantasma no era un NPC común. De hecho, era el espíritu de un jugador que había colgado los tenis justo en ese lugar. Por su parte, el prota, luego de ver que no obtendría nada de él, decidió retirarse, pero mientras lo hacía fue detenido por el dichoso espíritu, quien cambió de opinión luego de darse cuenta de que Javier tenía en su poder la daga de Rakiratas, algo que no muchos jugadores conseguían, así que sabiendo que podía tratarse de alguien especial, decidió darle algunos datos
datos útiles, pero antes de ello, le habló un poco de su origen, sobre cómo él había sido un jugador bastante talentoso, que consiguió llegar hasta los pisos altos del modo solitario. Sin embargo, mientras tomaba una siesta, fue atacado por sorpresa por uno de los jefes que tenía la habilidad de salir de su habitación. Fue de esa manera como terminó atrapado en un simple espíritu. Pero bueno, luego de comentarle todo esto, sabiendo que el prota debía tratarse de alguien altamente habilidoso, si había sido capaz de obtener esa espada, le comentó que tenía una misión para él, pidiéndole que acabara con el jefe del 10º piso. Claro, no lo haría de gratis. A cambio de ello, planeaba darle una recompensa bastante valiosa. Y de hecho, una nueva ventana emergió ante el chico. Comienza la submisión de la búsqueda. Condición: mata al jefe del 10º piso. Recompensa será decidida por el espíritu del guerrero. Obviamente el prota, que no podía dejar pasar ninguna oportunidad, aceptó sin pensarlo la dichosa oferta, poniéndose en marcha de inmediato para continuar limpiando el 2º piso. Lo que no esperaba era que a partir de ese momento, el espíritu no se separaría de él hasta que completara su misión. Eso sí, le dijo que no se preocupara, ya que no estaría pegado a él todo el tiempo de gratis. Planeaba darle toda la info que poseía para que pudiese limpiar más fácilmente los siguientes pisos. Por cierto, mientras estaban de camino, el espíritu continuó comentándole un poco más de su historia y sobre cómo, luego de que los monstruos invadieran su mundo, él había llegado hasta esa mazmorra con el objetivo de convertirse en el guerrero que devolviera la esperanza a su pueblo. Lamentablemente no pudo cumplir su promesa y terminó convertido en un simple espíritu. Pero dejando eso de lado, el prota continuó limpiando la mazmorra como lo había estado haciendo hasta ese momento. Claro, ahora que contaba con un nivel muy superior, no le tomaba trabajo deshacerse de los goblins, así que podía enfocarse en obtener todas las habilidades que pudiese antes de enfrentar al jefe. De hecho, el espíritu parecía algo sorprendido por la manera en la que se movía, ya que pudo notar que desde hace un rato se había estado centrando en infligir daño en el mismo goblin, a pesar de haberlo vencido hace tiempo. Sin embargo, luego de un rato, por fin se dio cuenta el porqué de ello. El prota había estado haciendo eso tratando de obtener una habilidad que le sería muy útil en los pisos superiores, y como siempre tenía razón, ya que este mensaje apareció ante él. Has luchado contra múltiples enemigos. Mientras continuabas en un combate con un solo enemigo, has obtenido la habilidad especial, duelo forzado. Obviamente el espíritu no podía creer todo el conocimiento con el que Javier contaba. De hecho, parecía saber más de esa mazmorra que él mismo. Por cierto, recuerden esta habilidad porque será importante más adelante. Y el prota nos explica cómo la dichosa habilidad tenía la función de permitirle entrar en un duelo con un objetivo durante 10 segundos, tiempo en el que ningún otro oponente podría interferir. Tras esto, vemos como Javier había conseguido limpiar por completo el 2º piso de la mazmorra en un tiempo récord, así que según el fantasma únicamente le restaba enfrentar al jefe de piso, y él podría darle algunos detalles acerca de sus puntos débiles. Sin embargo, en ese momento el prota le comentó que aún tenía una parada más que hacer antes de enfrentarse al dichoso jefe. Y sí, dicha parada era una de las habitaciones secretas que al parecer se podían encontrar en cada uno de los pisos. De hecho, en una de esas habitaciones fue donde su capitana consiguió la piedra que le permitió viajar al pasado, así que no podía dejar ni una sola habitación sin revisar. Por cierto, el fantasma estaba sorprendido con esta información, ya que él no tenía ni idea de la existencia de las dichosas habitaciones. Aunque claro, vemos como al igual que en el cuarto del primer piso, para llegar hasta la recompensa, el prota tendría que atravesar una serie de trampas. Por suerte, esta vez, gracias a todo el avance que había hecho en cuanto a su nivel, estaba seguro de que no le tomaría tanto trabajo como la vez anterior. Y tenía razón, ya que cuando el fantasma le aconsejaba que lo mejor era retirarse, el prota comenzó a moverse a una velocidad monstruosa, deshaciéndose de varias trampas sin mayor problema. Obviamente el fantasma no podía creer lo que veía. ¿Cómo carajos ese chico, estando apenas en el nivel 2, ya contaba con habilidades tan avanzadas? Mientras tanto, Javier continuó arrasando con cuanta trampa se interponía en su camino, hasta que llegó hasta el cofre que contenía la dichosa recompensa. Has encontrado anillo que contiene agua de manantial, un anillo lleno de agua de manantial, capaz de sanar heridas leves. Pero bueno, tras obtener esta recompensa, el fantasma le preguntó quién carajos era, ya que estaba seguro de que no era un jugador común y corriente, pero el prota prefirió guardar el secreto. Sin embargo, luego de terminar de limpiar la habitación, decidió conectarse al foro de jugadores para comprobar los avances que los otros jugadores habían realizado en los últimos días. Y de hecho, quedó bastante sorprendido, ya que esta vez ya no eran solo la capitana y el otro chico quienes estaban interesados en escuchar sus consejos, ya que de hecho una gran parte de los jugadores del modo solitario se habían reunido para escucharlo, luego de enterarse de todos los avances que la capitana y el otro chico habían realizado gracias a su ayuda. Obviamente el prota no tuvo problema en revelarles
la manera en la que podrían obtener varias habilidades bastante útiles. No obstante, todos quedaron bastante decepcionados tras escucharlo, ya que este último les aconsejó apuñalarse varias veces en el brazo para obtener la habilidad de inmunidad al dolor, aguantar la respiración hasta estar al borde de colgar los tenis para aprender la habilidad apnea. Como era de esperarse, nadie estaba dispuesto a someterse a esos peligros para obtener habilidades, así que poco a poco comenzaron a perder el interés en sus consejos. Claro, a excepción de los otros dos chicos, quienes planeaban seguir sus consejos al pie de la letra, ya que sabían que esa era la única manera para superar el primer piso de la mazmorra. Pero bueno, a pesar de la negativa del resto de jugadores, el prota publicó una especie de guía con algunas instrucciones en el dichoso foro, para que quienes quisieran siguieran sus consejos, ya que necesitaría toda la ayuda posible una vez regresaran a la Tierra. Tras esto, finalmente se dispuso a visitar la habitación del jefe final del segundo piso. No obstante, antes de que atravesara la entrada, el fantasma quiso darle algunos consejos de cómo debía enfrentar al dichoso jefe, ya que al parecer este último era muy distinto a todas las criaturas a las que había enfrentado hasta ese momento, así que en caso de no tener cuidado podría causarle muchos problemas. Lo que no esperaba era que el prota se negó a escucharlo, ya que estaba seguro de que el dichoso monstruo no sería una amenaza para él. Ha aparecido un goblin con bastón. Ha aparecido un goblin escolta. Sí, esta vez el prota tendría que enfrentarse a dos monstruos a la vez, y de hecho uno de ellos arremetió contra él de inmediato. Por suerte su ataque fue demasiado débil, así que no representó un problema para Javier. Sin embargo, el fantasma quiso advertirle que eso se trataba de una trampa. Lamentablemente ya era demasiado tarde, ya que tras esto, sin darle tiempo a reaccionar, el otro goblin usó una especie de niebla rara para envolver al prota en una especie de ilusión, haciéndole ver todo tipo de alucinaciones, prácticamente como si estuviese en un infierno, con cientos de cadáveres suplicando por ayuda y culpándola a él por no haber podido ayudarlos. Una escena que obviamente quebraría a cualquiera que estuviese cuerdo. Por suerte, luego de todo lo que había vivido en su vida anterior, esa vista no representaba un problema para Javier, quien ya había estado personalmente en un infierno como ese, así que en una escena épica consiguió liberarse del espejismo sin mayor problema. Por otra parte, vemos como mientras esto ocurría, el fantasma creía que todo había acabado para ese chico, ya que una vez un jugador de nivel bajo caía en una ilusión como esa, era imposible que pudiese liberarse. Pero quedó impactado luego de ver como justo cuando el goblin planeaba acabar con su vida, el prota consiguió emerger de la dichosa ilusión. Has resistido habilidad del goblin, gracias a tu voluntad inquebrantable. El fantasma no entendía cómo carajos había hecho algo como eso, y menos aún usando solo su fuerza de voluntad. Después de todo, para contrarrestar los ataques psíquicos, necesitabas conseguir una habilidad adecuada. Mientras tanto, vemos como el goblin continuó intentando usar sus ataques mentales contra Javier. No obstante, a pesar de que el prota ni siquiera se molestaba en bloquearlos, nada parecía afectarlo. Y luego de atravesar cientos de ataques, por fin consiguió llegar hasta la criatura. Has superado la magia mental una y otra vez. Has obtenido una habilidad constante, resistencia mental. Pero bueno, tras obtener esta habilidad, el prota, que ya no tenía nada más por obtener del nivel 2, por fin puso fin a la vida del goblin en una escena épica. Por su parte, el espíritu no podía creer lo que acababa de ver, preguntándose quién carajos era ese chico y por qué estaba tan roto. Incluso él asustaba más que los mismos monstruos de la mazmorra. Pero bueno, como era de esperarse, el chico obtuvo varias recompensas por haber superado el nivel 2. Poción de aumento de maná para principiantes. Aumenta permanentemente el maná en 10. Herramienta de ladrón. Desbloquea trampas. Claro, esta última era la recompensa que más le gustaba a Javier, ya que le vendría como anillo al dedo para enfrentar las siguientes habitaciones secretas. Y bueno, luego de ingerir la poción que había conseguido, decidió comenzar a inspeccionar el tercer piso. Comienza la misión del tercer piso. Derrota al jefe del piso y avanza. Aunque al final, luego de echar un pequeño vistazo, decidió regresar nuevamente a la tienda del primer piso para conseguir algunos artefactos útiles antes de continuar avanzando. Como siempre, el anciano del lugar estaba sorprendido con la velocidad en la que había conseguido limpiar el segundo piso, pero estaba más sorprendido aún con que el dichoso espíritu ahora estuviera junto a él, ya que al parecer estos dos eran viejos conocidos de la época en la que el fantasmita era un jugador al igual que el prota. Pero centrémonos en lo importante. El prota aprovechó el momento para mostrarle algunos artefactos que planeaba vender, dejando impactado al anciano con la cantidad tan grande de objetos que había recolectado en tan solo 2 niveles, aunque el chico quería deshacerse de ellos para obtener herramientas más útiles. Después de todo, sabía que necesitaría armamento de mejor calidad una vez estuviese en los pisos superiores
superiores. Has obtenido guantes con tachuelas, más 2 de ataque, escudo de bronce, más 5 de defensa, anillo metálico, más 1 de ataque, anillo de espinas, más 2 de ataque. Pero bueno, una vez obtuvo todo lo que le sería útil para los siguientes niveles, continuó con la exploración. Sin embargo, se dio cuenta de que ese nivel sería mucho más fácil en comparación a las anteriores, ya que los monstruos a los que tendría que enfrentar y derrotar se trataban de más goblins como los de antes, los cuales se convertían en una amenaza gracias a sus poderes mentales. Sin embargo, esos trucos, como ya sabemos, no servían de nada contra Javier, así que podía deshacerse de ellos en tan solo instantes, y ni siquiera era necesario emplear las nuevas armas que recién había adquirido. Y bueno, vemos como tras esto, el chico continuó arrasando con los monstruos del tercer piso a una velocidad increíble, prácticamente como si no tuviese que enfrentarse a nadie. Por su parte, el fantasma seguía sin entender cómo ese chico sabía tanto de la mazmorra. Pero bueno, vemos como una hora más tarde, Javier había limpiado más de la mitad del nivel e incluso obtuvo la recompensa de la habitación secreta, que como de costumbre se encontraba en cada uno de los niveles. Así que aprovechó el momento para descansar y hacerle un par de preguntas al fantasmita. Una de ellas era si tenía algún dato de lo que ocurría cuando se llegaba a firmar un contrato con uno de los dioses de ese lugar. Fue entonces cuando este último le explicó que firmar el dichoso contrato tenía algunas ventajas, como obtener todo tipo de mejoras patrocinadas por el dios con el que firmaras el contrato. Sin embargo, eso también tenía sus desventajas, ya que la gran mayoría de los dioses de esa mazmorra estaban enemistados, así que en caso de toparte con uno de los enemigos del dios para el que trabajabas, tendrías muchos problemas, incluso teniendo que enfrentarse a trampas creados por ellos mismos. Además, en caso de firmar un contrato, estarías obligado a cumplir las misiones que ese dios te otorgara, las cuales eran de un nivel tan alto que podrían costarte la vida, comentándole que había tomado la decisión correcta al rechazar la oferta de Raquiratas. De lo contrario, estaría sometido a muchas limitantes. Pero bueno, luego de obtener toda esta info, el prota por fin se dispuso a completar de una vez por todas el piso 3. Eso sí, no sin antes buscarle unas recompensas secretas, utilizando los artefactos que había conseguido recientemente. Has logrado desarmar la trampa. La trampa ha sido levantada. Obviamente el prota no se conformó con un par de recompensas, así que prácticamente barrió todo el piso 3, revisando cada rincón del lugar para no dejar atrás ningún artículo por más insignificante que fuese. Has activado desarmar trampa, calculando, hasta que por fin, luego de varias horas en esa tarea, decidió que era momento de enfrentar al jefe. Después de todo, ya no quedaba ningún objeto valioso en ese piso. Claro, el fantasmita trató de darle unos consejos, pero se dio cuenta de que eso no sería necesario, ya que con la habilidad con la que ese chico contaba en ese momento, el dichoso jefe solo sería un peldaño más en su camino. Tras esto, por fin llegaron a la dichosa sala del jefe, y de hecho la criatura a la que tendría que enfrentar le resultaba muy familiar. Jefe Goblin ha aparecido. Por su parte, el prota, sabiendo que en ese momento esa criatura ya no representaba una amenaza para él, arremetió en su contra sin dudarlo. Esta vez ni siquiera había ideado una estrategia para encontrar sus puntos débiles, ya que sabía que la diferencia de poderes que existía entre ambos era demasiado grande. Por más que la criatura se estaba esforzando tratando de combinar sus ataques mentales con ataques físicos, nada de eso daba resultado contra el monstruo en el que Javier se había convertido. Has infligido más de 21 puntos de daño en el jefe Goblin. Por su parte, el Goblin, como de costumbre, como sucedía con todas las criaturas, una vez llegó a cierto nivel de fuerza vital, activó su modo Berserk, moviéndose a mayor velocidad e incrementando la fuerza de sus ataques. Pero nada de eso daba resultado contra Javier, quien simplemente parecía estar divirtiéndose, mientras evitaba cada uno de los ataques, hasta que al final por fin decidió concluir con el enfrentamiento de una vez por todas, conectando un ataque letal. Has derrotado al jefe del tercer piso, y de inmediato recibió varias de las recompensas por su logro. La salud ha aumentado permanentemente como recompensa, el maná ha aumentado, la agilidad ha aumentado. Has obtenido viejo bastón de madera, contiene un débil poder mágico. El fantasma estaba sorprendido, ya que había obtenido un ítem bastante valioso, que por su experiencia estaba seguro de que solo aparecía en algunos niveles más arriba, así que lo más probable era que el prota estuviese recibiendo mejores recompensas dependiendo de su desempeño en los enfrentamientos. Pero eso no era lo importante, ya que mientras inspeccionaba las nuevas recompensas que había obtenido, gracias al artefacto que les mencioné antes, se dio cuenta de que al parecer la habitación del jefe escondía una compuerta secreta, así que sin dudarlo comenzó a recorrer toda la instalación, tratando de dar con el interruptor que lo llevara hasta la dichosa compuerta, hasta que por fin, luego de algunos minutos más, esto sucedió. Has activado desarmar trampa. El prota había encontrado una compuerta de la que nadie tenía registro, ni siquiera su capitana le mencionó
mencionó nada acerca de esa compuerta, por lo que lo más probable era que él fuese el primero en encontrarla. Incluso el fantasmita estaba impresionado con que hubiese podido encontrar ese lugar. Una vez estando ahí, el chico se dio cuenta de que ese lugar estaba repleto de estatuas y un nuevo mensaje apareció ante él. Has encontrado al antiguo Lord de los Goblins. Obviamente, sin dudarlo, el chico quiso echar un vistazo a la instalación, ya que podía notar un aura bastante rara emergiendo de la estatua del dichoso Lord. Lo que no sabía era que estaba cometiendo un grave error, ya que apenas puso un pie dentro de la habitación, la estatua comenzó a comunicarse con él, cuestionándole cómo carajos había dado con ese lugar, y tras afirmar que él era el monstruo que habitaba esa zona, le reveló que por atreverse a interrumpir su preciado descanso, planeaba acabar con su vida en ese mismo momento, liberando un aura aterradora que incluso impactó al experimentado Javier. Has activado habilidad de evasión. Tras esto, el prota nos explica que de no haber sido por su habilidad evasión, la sola aura de esa cosa le habría causado bastante daño, así que podía notar que ese oponente en verdad le daría problemas. De hecho, no estaba seguro de poder vencerlo, ya que ni siquiera tenía algún conocimiento previo de sus puntos débiles o patrones de ataque. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensarlo, ya que la estatua comenzó a lanzar estocadas a gran velocidad, con una fuerza abrumadora, las cuales el chico a duras penas fue capaz de bloquear. Lo peor de todo era que no podía haber una sola apertura en la defensa de esa cosa, y Javier pudo comprobar mejor la diferencia tan abismal que existía entre ambos, luego de que intentara usar una de sus mejores maniobras tratando de golpearlo por la espalda, sin esperar que la estatua, a pesar de su tamaño, fue capaz de reaccionar a tiempo. Y no solo bloquear su ataque, sino incluso contraatacar. Has activado habilidad de evasión. El daño del ataque fue tan serio que ni siquiera su habilidad había podido protegerlo. Has recibido un fuerte impacto. Todas las acciones serán más lentas por 10 segundos. Tras el impacto, Javier a duras penas era capaz de mantenerse en pie, y lo peor de todo era que ahora tendría que sobrevivir 10 segundos, moviéndose mucho más lento de lo que estaba acostumbrado, algo que contra ese monstruo podía significar el fin. Tras ello, la cuenta regresiva comenzó, y la estatua no dudó en aprovechar para atacar. Por suerte, el chico consiguió contrarrestar su estocada usando una de sus habilidades. Has activado contraataque. Has contraatacado automáticamente al oponente. Sin embargo, aún quedaban 5 segundos más y no contaba con otra técnica más que pudiese salvarlo de un golpe letal. Lo único que podía hacer era tratar de resistir y continuar usando evasión. Has activado evasión. Has activado evasión. Has activado evasión. Has recibido 46 puntos de daño. El chico a duras penas era capaz de mantenerse en pie hasta que por fin la cuenta regresiva llegó a 0 y pudo volver a usar su velocidad, salvándose por milímetros de un ataque que le hubiese costado la vida. No obstante, en el estado en el que estaba, en ese momento era muy malo, tanto que el espíritu le aconsejó que lo mejor era retirarse, ya que en ese momento no tenía oportunidad contra un monstruo de ese calibre, que por lo que veía, estaba al nivel del jefe del piso 10. No obstante, el prota le respondió con una negativa, ya que por ningún motivo planeaba perderse la recompensa que ganaría por derrotar a un oponente como ese. Lo único que podía hacer en ese momento era jugarse todo en un movimiento. Además, en caso de que quisiera escapar, ya no contaba con energía suficiente para hacerlo. Tras ello, activó la habilidad que les mencioné antes. Sí, les dije que sería importante. Tu espíritu de pelea ha aumentado. Todas tus estadísticas han aumentado. Tras esto, luego de incrementar todas sus estadísticas al máximo, el prota se propuso iniciar el contragolpe, en el cual planeaba usar gran parte de las habilidades que había aprendido hasta ese momento. Esa era la única forma que tenía para obtener la victoria. Has activado apnea. El chico usó su habilidad insignia para destruir gran parte de la instalación, dejando escombros por todas partes, los cuales le facilitarían el esconder su presencia. Tras ello, activó otra de sus habilidades. Has activado confusión, calculando. El chico usó esta habilidad para borrar por completo su presencia y escabullirse entre los escombros sin que la estatua pudiese notarlo. Y para cuando lo hizo ya era demasiado tarde, ya que el prota le había asestado un golpe letal. Y si se preguntan cómo carajos lo había hecho, pues bueno, borró por completo su presencia para ubicarse justo detrás del trono de la estatua. Una vez ahí, activó la habilidad duelo forzado, la cual le permitía iniciar un enfrentamiento 1 versus 1 contra su oponente, sin que nada interviniese, incluyendo los escombros y el trono. Fue de esa manera como su daga atravesó el duro trono sin mayor problema, para asestar el golpe letal, sin que la criatura siquiera llegara a percatarse. Sí, el chico era un genio en cuanto a tácticas de batalla, así que la estatua reconoció que había perdido ante él, diciéndole que podía estar orgulloso, lo había vencido, así que podría quedarse con la recompensa. Has vencido al antiguo Lord Goblin, has recibido una habilidad de activación especial, impacto. El próximo
próximo ataque golpea más fuerte. Claro, eso no era todo. Además de las recompensas, el chico había obtenido un gran número de experiencia que le ayudarían a subir varios niveles. Según el fantasma, con su nivel actual, sería capaz de enfrentar al jefe del piso 10, así que limpiar los próximos pisos le resultaría sumamente fácil. Sin embargo, en ese momento, otro de los dioses que había puesto la vista en él le propuso una oferta luego de que llamase su atención. Y bueno, como se los dije, un nuevo dios había puesto los ojos en el buen Javier, así que esta notificación apareció ante él. Baltasar quiere darte una prueba por visitar el altar. Si aceptas la prueba, recibirás recompensa al superarla. A lo que el prota, sabiendo que en esa ocasión no tendría que firmar ningún contrato, decidió aceptar. Esto ya que según el fantasmita, en caso de superarla, las recompensas que obtendría serían bastante útiles en pisos superiores. Así que finalmente el chico accedió. Baltasar está enormemente encantado. Tras esto, dentro del pasadizo comenzó a crearse una nueva compuerta, la cual llevaba a los chicos a una especie de puente que contaba con varias habitaciones y cada una de ellas contaba con un oponente diferente, a los que el prota tendría que enfrentarse para llegar hasta el otro lado y finalmente superar la misión. Y bueno, como siempre el prota no dudó en dar comienzo con la prueba, revisando la primera habitación del puente, en la cual se sorprendió un poco al notar que su oponente se trataba de un orco espadachín, un monstruo que estaba al nivel de un jefe, al menos del 8º piso, así que sería capaz de acabar con cualquier jugador al que le estuviese tomando trabajo limpiar el 4º piso. Sin embargo, este último ya no representaba una amenaza para Javier, quien comenzó a utilizar su abrumadora velocidad para evitar cada uno de los ataques de la criatura, tratando de encontrar una apertura para conectar un golpe letal. Por su parte, el fantasma, que observaba todo el altercado, no podía creer que el prota, quien aún se encontraba en el 4º piso, contara con habilidades incluso superiores a las suyas, con las que en su anterior vida había alcanzado el piso 10. Pero bueno, tras un rato el prota finalmente encontró la apertura que estaba buscando todo este tiempo. Has activado salto, y luego de moverse al punto ciego de la bestia, consiguió atravesar su pecho, prácticamente como si se tratara de un monstruo de bajo nivel. El orco está satisfecho con la honorable batalla. Has vencido al orco con una espada. Sin embargo, el prota pareció un poco decepcionado, ya que esperaba que los monstruos a los que enfrentaría en esas habitaciones fuesen más fuertes, pero al menos aún le quedaba la esperanza de que en el resto de habitaciones esperasen por él monstruos que representasen un verdadero reto para él. No obstante, tras un rato vemos que estaba muy equivocado con ello, ya que ni siquiera le tomó trabajo deshacerse de los monstruos en el resto de habitaciones. Has vencido al orco con espada, has subido de nivel. Sexta sala, has activado contraataque, has derrotado al orco con espada, has subido de nivel. Al final de cuentas, los monstruos no resultaron ser más que simples sacos de boxeo, que de hecho el prota está usando para perfeccionar sus técnicas con espada, así como para conseguir habilidades que se encontraban ocultas, tal como en su vida pasada. Séptima sala, octava sala, novena sala, hasta que finalmente llegó a la última habitación del puente, que de hecho, tras revisarla, se dio cuenta de que se trataba de la habitación del jefe de piso, así que una vez lo derrotase, no solo pasaría la prueba del dios, sino que también podría acceder al siguiente piso. Ha aparecido Orco Guerrero. Sí, al igual que en las últimas habitaciones, se trataba de una especie de orco. No obstante, esta vez Javier sabía que esa criatura, en serio, podría darle algunos problemas si no tenía cuidado con él. Sin embargo, cuando estaba por dar inicio con la batalla, se topó con esta chica de aquí. Se trataba de una NPC que por accidente había quedado atrapada en la habitación del jefe y no había podido escapar. De hecho, vemos como el fantasmita parecía conocerla de cuando él aún estaba con vida e intentó atravesar el laberinto. Obviamente la chica se sintió aliviada al notar la presencia del prota, ya que por fin podría salir de ese lugar. Sin embargo, quedó impactada al darse cuenta de que Javier planeaba enfrentarse al jefe por sí solo, así que no dudó en preguntarle al fantasmita si eso estaba bien. Después de todo, se trataba de un monstruo de un nivel muy alto, para el que se necesitarían varios jugadores de nivel alto si querían tener una oportunidad de derrotarlo, a lo que el fantasma le respondió que no debía preocuparse. Después de todo, el verdadero monstruo en esa habitación no era otro más que Javier. Tras esto, vemos como el prota finalmente había dado comienzo a su batalla con el jefe. Has activado aceleración, has activado salto. El orco guerrero ha entrado en modo berserk. Sí, en tan solo segundos, el prota había conseguido llevar la pelea hasta su punto crítico con el orco, preparándose para dar todo en el siguiente intercambio de golpes. No obstante, el prota aprovechó eso y usando su velocidad, consiguió llegar hasta su punto más vulnerable en tan solo segundos. Has activado salto, has vencido al orco guerrero, has vencido al jefe del 4º piso, has subido de nivel. Obviamente la chica de antes no podía creer lo que veía. Nunca había visto a un jugador moverse de esa manera.
Tras esto el prota le preguntó a la chica quién era, ya que podía notar que no se trataba de una jugadora, a lo que la chica le explicó que había llegado hasta ese lugar para aprender todo tipo de magia, luego de que su mundo fuera destruido, tal como había sucedido con el fantasmita. Y bueno, por suerte eso había dado resultado, ya que cumpliendo las misiones de algunos dioses, ahora era capaz de emplear la dichosa magia. Tras esto le preguntó al prota cómo podría pagarle por haberla sacado de esa habitación, a lo que el prota aprovechó la oportunidad para proponerle que le pagase enseñándole algo de su magia. Después de todo, era la oportunidad perfecta para aprender una habilidad nueva. Y bueno, vemos como en un principio la chica se negó. Después de todo, le había tomado mucho trabajo completar las misiones que los dioses le habían puesto para obtener esa habilidad, así que no podía transmitir ese conocimiento así como así. Pero por suerte el fantasmita consiguió persuadirla, haciéndole ver que esa era una muy buena manera de practicar sus habilidades. Además de que claro, el prota le daría algo a cambio de ese conocimiento, hasta que finalmente la chica accedió, diciéndole que lo estaría esperando en su guarida, que se encontraba en el piso 6 del laberinto. Tras esto se marchó usando una especie de capa de invisibilidad que le permitía moverse entre los pisos sin ser detectada por los monstruos que rondaban la zona. Y bueno, luego de que se marchara, ahora que el prota sabía cuál era su próximo objetivo, decidió tomarse un tiempo para descansar y ordenar un poco su inventario de objetos, además de que quería mejorar algunas de sus armas con los objetos que había obtenido hasta ese momento, tomándose todo el tiempo que necesitaba para perfeccionar todo milimétricamente. Incluso el fantasma estaba sorprendido con la manera en la que el prota tenía en cuenta cada detalle, tanto de sus armas como de sus habilidades. Pero bueno, tras esto, antes de comenzar con la limpieza del quinto piso, decidió regresar a la tienda del piso 1, ya que tenía planeado adquirir algunos ítems que le serían de mucha utilidad. Sin embargo, el anciano de antes quedó bastante sorprendido luego de escuchar cuál era el ítem que buscaba, ya que se trataba de una especie de polvos de bendición, los cuales al parecer servían para incrementar la suerte de un jugador. No obstante, muchos los habían adquirido para esparcirlos por sus armas o sus ítems y contar con más fortuna durante sus batallas, pero al parecer eso no servía de nada, así que prácticamente todos veían como basura a los dichosos polvos. Claro, el prota estaba al tanto de ello, ya que en su vida pasada muchos habían cometido el mismo error. Sin embargo, no sabían que existía una forma diferente para emplear ese artefacto, y por suerte él había descubierto cuál era esa forma, así que tenía una mina de oro en sus manos. Pero bueno, dejando esto de lado, finalmente se puso en marcha hasta el piso 5, donde para su sorpresa, el primer monstruo al que tendría que enfrentarse era nada menos que el mismo jefe del piso anterior, primera sala del quinto piso. No obstante, vemos como eso no pareció asustar al prota, quien de inmediato arremetió contra él, esta vez deshaciéndose de su oponente a una velocidad mucho mayor a la que había empleado en su altercado anterior. Has activado salto, lanzarás una serie de ataques. Sí, el prota se había convertido en un monstruo en cuanto a combate se trataba, no desperdiciaba un solo movimiento al llevar a cabo cada duelo. Has activado salto, has derrotado al jefe orco. Y claro, el prota sabía que si ese era el nivel apenas del primer monstruo de ese piso, el jefe debía contar con un nivel sumamente alto. Sin embargo, eso no hacía más que emocionarlo, ya que podría llevar sus capacidades al límite y continuar farmeando habilidades rotísimas. Pero bueno, tras esto vemos como el chico continúa arrasando con el resto de salas del quinto piso. De hecho, ya se encontraba en la sala número 5 y no parecía que fuese a bajar el ritmo. Después de todo, su objetivo era el de llegar hasta el nivel 6 para aprender magia de la chica de antes. Además, aprovechó para cuestionarle al fantasmita cómo era que la había conocido. Fue entonces cuando este último le explicó que la había conocido cuando él aún era un jugador. De hecho, terminó salvándola en una ocasión de un orco que estaba por acabar con su vida. Sin embargo, eso había ocurrido al menos hace 100 años, así que esa chica llevaba mucho tiempo vagando en ese laberinto, ya que claro, los jugadores podían permanecer en ese lugar el tiempo que quisiesen. Y al parecer ella, luego de tanto tiempo, terminó convirtiéndose en una NPC y formando parte de ese lugar, al igual que el fantasmita. Por cierto, vemos como los otros chicos del modo solitario habían continuado avanzando a su propio ritmo por los pisos del laberinto. Claro, siguiendo algunas de las indicaciones del prota, que les habían salvado la vida unas cuantas veces. Pero bueno, regresando con este último, finalmente había llegado hasta la sala del jefe del piso 5. Latran, jefe de la tribu orco, ha aparecido. Y bueno, dicho jefe parecía ser más intimidante en comparación a los que había enfrentado hasta ese momento. Incluso tenía la capacidad de comunicarse con el chico, pidiéndole que por favor le diese una buena batalla. A lo que el prota, que estaba ansioso de continuar perfeccionando sus habilidades, accedió sin dudarlo.
Tu oponente es un rival complicado de vencer. Tras esto, iniciaron una batalla colorada, en la que esta vez el prota estaba teniendo que emplear más de la energía que estaba acostumbrado a usar. No obstante, luego de un rato de intercambiar ataques, el resultado terminó siendo el mismo. El chico había destrozado por completo a su oponente. Sin embargo, este último, antes de desaparecer por completo, le comentó a Javier que no podía creer que él fuese un aventurero del piso 5, ya que sus habilidades como guerrero eran excepcionales, tanto que estaba seguro de que sería capaz de enfrentar fácilmente, incluso al jefe del piso 10. Eso sí, estaba feliz de haber encontrado su final a manos de un guerrero como él. Has derrotado al jefe del quinto piso, has recibido cinturón espiritual de pelea, sumará la salud y el maná con cada victoria, has recibido habilidad pasiva, prueba de victoria. Por cierto, tras esto nuevamente recibió una nueva invitación de Baltasar para firmar un contrato con él. Pero nuevamente nuestro prota lo rechazó, ya que no estaba interesado en colaborar con ningún dios debido a las limitaciones que eso conllevaría. Por cierto, además de ello, el prota terminó topándose con dos cofres. Uno de ellos contenía una espada ornamental, muy superior en cuanto a estadísticas a las que ya poseía. Además de que tenía una función muy peculiar, era capaz de sanar las heridas que no fuesen tan graves de su portador. En otras palabras, era un objeto que les haría imprescindible en futuras batallas. Y por último, el segundo cofre poseía una especie de capa de invisibilidad, muy similar a la que la chica de antes usaba. Obviamente eso le venía como anillo al dedo, ya que le resultaría muy útil para cuando tuviese que enfrentarse a oponentes que estuvieran fuera de su alcance. Tras esto se puso en marcha directo al piso 6, aunque mientras estaba de camino, luego de que el fantasma notara que el prota había adoptado una guardia de doble espada, le comentó que esa era la misma que él solía utilizar en su vida pasada, ya que su esgrima se centraba en el manejo de dos dagas. Así que el prota le preguntó por qué no se la enseñaba, algo que de hecho impactó al fantasma, que obviamente estaba de acuerdo con ello. No obstante, le comentó que para eso aún debía fortalecerse un poco más, entonces le transmitiría ese conocimiento. Tras esto, ambos finalmente llegaron al siguiente piso. La misión del sexto piso ha comenzado. Derrota al jefe del sexto piso y avanza. Dicho piso se trataba de una especie de pantano plagado de reptiles, que al parecer limitarían un poco los ataques rápidos de Javier. Sin embargo, eso no fue problema para el chico, ya que apenas docenas de lagartos arremetieron contra él. Se encargó de destrozarlos usando el bastón mágico de antes. Además, no necesitaba su velocidad para deshacerse de esas cosas, le bastaba con su simple fuerza bruta. Has derrotado a Hombre Lagarto, tu maná ha incrementado en 1. Tras esto, chico continuó abriéndose camino por el pantano, arrasando con cuanto lagarto se cruzaba en su camino, hasta que finalmente llegó hasta la guarida de la chica de antes, donde esta última ya esperaba por ellos. Te has reunido con la humilde chica que persigue la magia. Y bueno, una vez en la instalación donde la chica solía esconderse de las criaturas que rondaban ese piso, esta última parecía muy emocionada por comenzar con la enseñanza. Así que finalmente comenzó dándole algunas de las bases para usar ese tipo de poder, comentándole que para poder emplearlo, primero necesitaba que un dios le transmitiera la capacidad de controlar el maná. Esa era la forma en la que ella había conseguido ese poder. Por suerte eso no sería necesario, ya que actualmente ella también contaba con esa capacidad, así que finalmente le transmitió al prota la dichosa capacidad. Has recibido magia de chico humilde. Parece que no puedes hacer nada más que fuego. Claro, por el momento el prota únicamente podría emplear un hechizo básico de fuego, ya que la chica le comentó que para obtener diferentes tipos de magia, debía darle ofrendas a los dioses, y dependiendo del valor de esas ofrendas, obtendría mejores hechizos. Tras esto el prota le dio a la chica algunos de los ítems mágicos más valiosos que tenía en su poder, y a pesar de que estos no contaban con tanto maná en su interior, la chica le comentó que al menos podría obtener un par de hechizos básicos usando esos artefactos como ofrenda. Has activado la extracción de magia. Has obtenido el hechizo básico bola de fuego. Has activado hechizo bola de fuego. Claro, el prota quedó impactado. Ahora era capaz de emplear el mismo ataque que antes, solo podía usar por medio de su bastón mágico. Aunque la chica le comentó que por el momento ese era el único hechizo que podría mostrarle, al menos hasta que pudiese llevarle más artefactos útiles que sirvieran como ofrenda, ya que solo de esa manera ella tendría el permiso de los dioses para transmitirle el resto de técnicas. Claro, tras escuchar esto, el prota comenzó a mostrarle todos los artefactos que había reunido en su inventario mientras atravesaba los pisos del laberinto. Sin embargo, a pesar de que contaba con cientos y cientos de armas, luego de que la chica los analizara, se dio cuenta de que muy pocos de ellos contaban con el poder suficiente como para adquirir un nuevo hechizo. De hecho, el único artefacto que resultó ser útil era una especie de collar que el prota había adquirido luego de completar una de las misiones del dios Baltasar. Eso sí, solo alcanzaría para una técnica más.
habilidades. Así que tras esto la chica le mostró un pequeño catálogo de los hechizos básicos que podría adquirir usando ese artefacto. Entre ellos se encontraban una flecha de hielo, también una especie de detección que servía para conocer la ubicación de los monstruos en los alrededores, y finalmente producción de comida, la cual tenía la capacidad de producir arroz y agua ilimitadamente. Claro, el prota terminó escogiendo este último, ya que le sería sumamente útil. Además, muy pronto regresaría con mejores artefactos para adquirir el catálogo completo de habilidades básicas. Tras esto la chica llevó a cabo el ritual para transferirle la dichosa técnica. Sientes una enorme mirada. Has obtenido producción de comida mágica básica. Producción de comida invoca pequeñas cantidades de líquidos y sólidos. Y bueno, una vez con la lección terminada, el prota se puso en marcha para terminar de limpiar el piso 6, además de tratar de adquirir nuevos objetos para canjearlos por hechizos. Aunque mientras estaba en ello, decidió tomarse una pequeña pausa para aprender una de las técnicas que le serían muy útiles a partir de ese momento, deshaciéndose por completo de su armadura. Obviamente el fantasma no entendía por qué estaba actuando de esa manera. Tras esto, uno de los monstruos que rondaban la zona vio al prota como una presa fácil y no dudó en arremeter contra él, pero no contaba con que el prota consiguió esquivarlo justo en el último momento, y gracias a eso había adquirido la habilidad que estaba buscando. Has recibido una habilidad pasiva, anulación absoluta del primer ataque. Claro, el prota le explicó al fantasma que gracias a esa habilidad, ahora ningún primer ataque de cualquier enemigo surtiría efecto en él. De hecho, esa era la manera en la que en su anterior vida había conseguido enfrentar a monstruos que sobrepasaban su nivel por mucho, tal como lo vimos al inicio de la historia. Obviamente el fantasma estaba sorprendido con la capacidad y el conocimiento que ese chico poseía. Pero eso no era todo, ya que vemos cómo luego de sanar algunas heridas que había sufrido con su espada, decidió continuar sin su armadura, ya que aún le quedaba obtener una habilidad más. Esta vez intentaría esquivar 2 ataques para obtener la habilidad pasiva que impediría que recibiera daños por el segundo ataque de un oponente. Eso sí, las probabilidades de obtenerla eran realmente escasas. Fue entonces cuando sacó los polvos de antes, ya que esa era la mejor forma de sacarles provecho. Y de hecho su estrategia dio resultado, ya que tal como lo había planeado, luego de enfrentar a un par de monstruos más, finalmente obtuvo la segunda habilidad que estaba buscando. Has obtenido habilidad pasiva, anulación absoluta del segundo ataque. Pero bueno, luego de esto y de recuperar su energía usando el hechizo de comida que recién había obtenido, decidió probar algo que según él podría darle resultados. Y eso no era más que intentar mejorar el hechizo básico de fuego de antes, obligándolo a subir de nivel, o al menos obteniendo una nueva habilidad mediante la práctica. Has activado bola de fuego, has activado bola de fuego, has activado bola de fuego. El chico pasó horas probando diferentes combinaciones, como crear muros de fuego con las pequeñas llamas, o crear distintos ataques. Sin embargo, nada de eso parecía dar resultado, hasta que finalmente dio en el clavo, ya que comenzó a impregnar su propio puño, potenciado por sus otras habilidades con las llamas. Has activado bola de fuego, has activado bola de fuego, has activado bola de fuego, algo que tras horas de práctica finalmente dio resultado. Has aprendido puño ardiente. Sí, el chico había conseguido desbloquear un nuevo tipo de magia, sin siquiera tener que hacer más ofrendas. Pero bueno, luego de esto el chico decidió que era momento de poner a prueba sus habilidades, y qué mejor forma de hacerlo que enfrentándose directamente al jefe del 6º piso. Se trataba de este hombre lagarto rojo de aquí. No obstante, esta vez decidió que únicamente utilizaría su magia para deshacerse de su oponente, utilizando el ataque que recién había obtenido. Claro, combinándolo con su técnica de aturdición, para que la criatura ni siquiera fuese capaz de contraatacar. Has activado confusión, has activado bola ardiente. El prota continuó repitiendo el mismo combo durante algún tiempo, hasta que finalmente la criatura fue incinerada por completo, y el chico ni siquiera había recibido un solo ataque de su oponente. De hecho, hasta el fantasma estaba sorprendido por la manera en la que había derrotado al lagarto. Has derrotado al hombre lagarto guerrero, has derrotado al jefe del 6º piso, has recibido la recompensa básica, has recibido la recompensa secreta. Claro, el prota planeó usar todos esos objetos para canjearlos por nuevos hechizos. Y bueno, unos momentos más tarde el prota llevó a cabo el mismo ritual de antes para obtener un nuevo hechizo. Esta vez, el que terminó eligiendo fue el de la flecha de hielo. Has activado flecha de hielo. Claro, el fantasma le comentó que muy probablemente también podría hacer con esa técnica lo mismo que hizo con la bola de fuego. No obstante, la chica le cuestionó de qué estaban hablando, a lo que el prota no tuvo problema en darle una demostración del descubrimiento que había realizado, consiguiendo un nuevo hechizo únicamente potenciándolo con el anterior. Obviamente la chica quedó impactada, ya que según sus conocimientos, estaba segura de que el nuevo hechizo que el prota poseía era de grado intermedio. No obstante, a ella nunca se le ocurrió esa manera de
perfeccionar los hechizos básicos, así que esta vez fue ella quien terminó aprendiendo algo sumamente útil del buen Javier. Tras esto, chico le comentó que regresaría en unos días, luego de que limpiase el séptimo piso, y claro, trataría de conseguir más ítems que pudieran ser de utilidad para el ritual. La misión del séptimo piso ha comenzado. Derrota al jefe del séptimo piso y avanza al siguiente nivel. Pero bueno, antes de iniciar con la limpieza, el fantasmita le comentó que era momento de enseñarle la técnica de esgrima de la que le había hablado antes. Aunque antes de ello, lo puso un poco en contexto del mundo del que provenía, un lugar en el que según él, solo los más fuertes sobrevivían. De hecho, para llegar al trono se vio en obligación de acabar con la vida de algunos de sus hermanos, a quienes se enfrentó en duelo, y lo había conseguido gracias a esa técnica, la cual se basaba únicamente en el ataque, descuidando por completo la defensa. Claro, eso podía significar un arma de doble filo, pero la efectividad que tenía sobre sus oponentes hacía que valiera la pena emplearla. Tras esto, el fantasma transfirió todo el conocimiento de la técnica a Javier. Has recibido la espada de la cicatriz de la tormenta. Has aprendido habilidad avanzada. Sin embargo, vemos como a pesar de que el prota ya contaba con ese conocimiento, aún no era capaz de emplear al 100% esa técnica. Después de todo, al tratarse de una habilidad tan avanzada, necesitaría horas de práctica para poder manejarla por completo. Horas que obviamente el chico estaba dispuesto a invertir, pasando el resto del día entrenando cada movimiento de la técnica hasta pulirlo por completo. Y mientras lo hacía, vemos como el fantasma parecía muy feliz. Después de todo, a pesar de que su existencia estaba por llegar a su fin, al menos dejaría un pequeño fragmento de él dentro del prota, y de esa manera tanto él como su pueblo, al que no pudo salvar, no serían olvidados por completo. Pero bueno, luego de esto, vemos como el chico regresó a la tienda del piso 1 para adquirir un par de espadas de muy baja calidad, las cuales planeaba usar para terminar de perfeccionar la técnica, ya que con ellas podría enfrentarse a los monstruos del séptimo piso sin acabarlos de un solo golpe. Así que funcionarían como los sacos de box perfectos para dominar al 100% la técnica. Has derrotado a un hombre lagarto. El dominio sobre la técnica ha incrementado. Y vemos como el chico continuó replicando lo mismo durante un par de días enteros. No paraba de combatir más que para comer y dormir, ya que planeaba dominar esa técnica costase lo que costase. Y por suerte sus intentos comenzaban a dar sus frutos, ya que vemos como luego de tanta práctica, el chico era capaz de emplear la técnica, incluso con los ojos cerrados, basándose únicamente en sus sentidos. Después de todo, esa era la parte más difícil al dominar ese estilo de combate. Y claro, el fantasmita estaba orgulloso de él, por lo mucho que había mejorado en los últimos días. Habilidad avanzada, espada de la cicatriz de la tormenta, nivel de dominio 15%. Pero bueno, paralelamente con esto nos muestran como la chica de antes no le estaba pasando nada bien, ya que estaba cansada de tener que sobrevivir en ese laberinto y de tener que comer la carne de los monstruos que cazaba. Sin embargo, en ese momento, esta notificación apareció ante ella. Ha comenzado la misión de clase especial. Regreso a la Tierra en la próxima semana. Volverás a la Tierra olvidada. Sobrevive ahí y regresa al laberinto. Las recompensas serán determinadas con tu rendimiento en esta misión. La misión es obligatoria. Obviamente la chica no podía creer lo que veía. Finalmente podría regresar a la Tierra, al menos por unos días. Claro, ella no era la única feliz, ya que el resto de jugadores en el foro estaban contentos por la noticia. No obstante, uno de ellos apagó sus ilusiones, luego de recordarles que en ese momento la Tierra estaba plagada de bestias, así que no sería nada parecido a un descanso de las peleas. Ahora, por fin el prota había llegado al 10º piso. El fantasma le dijo que lo sabía, que pronto todo acabaría. Entonces le preguntó si todavía recordaba cuál era la petición que le había hecho. El prota respondió que sí, que terminaría vengándose del hombre que lo había acabado en el 10º piso. El fantasma terminó agradeciéndole. El prota, algo confundido, le preguntó a qué se refería exactamente. El fantasma le explicó que gracias a él había podido dejar un rastro de su existencia en ese mundo. Su mundo había sido destruido y él también había terminado apareciendo. Todo había llegado a su fin. Su papel había sido al menos dejar constancia de todo aquello. En ese momento el fantasma lamentó no haber podido enseñarle su segunda técnica, aunque estaba completamente seguro de que el prota algún día lo lograría por sí mismo. Dijo que ya podía despedirse por adelantado, que había sido un placer acompañarlo durante todos sus pisos, aunque bueno, todavía no sabía exactamente qué ocurriría al final. Poco después, el sistema le recordó al prota que ya era momento de regresar a la Tierra. Mientras tanto el fantasma continuaba hablándole, diciéndole que respondería a sus preguntas hasta que la misión terminara por completo. No pasó mucho tiempo antes de que una criatura comenzara a acercarse a gran velocidad. Ya estaba lo suficientemente cerca como para atacarlo. Había aparecido un monstruo ogro del 10º piso. Sin embargo, con un solo agarre de su mano, el prota terminó doblándole uno de los dedos hacia atrás y luego lo lanzó con fuerza contra el suelo. La presión aplicada fue tan brutal que logró vencer al ogro, dejándolo completamente fuera de combate. El prota comentó que todo aquello le había parecido demasiado fácil. En ese momento ya se encontraba en la 10ª habitación secreta. Al entrar, activó la habilidad de desarmar
desarmar trampas. El dominio de esa habilidad aumentó ligeramente. El sistema indicó que el dominio había subido un 2%. Observándolo, el fantasma pensó que el prota estaba aumentando el nivel de sus habilidades, cuando en realidad podría simplemente destruirlo todo. No entendía por qué hacía algo así. De pronto, el desarmar trampas volvió a activarse. El despeje de la habitación secreta había sido exitoso. Como recompensa, el prota obtuvo un anillo azul, el cual proporcionaba 10 puntos de maná. Un rato después apareció ante él la habitación del jefe. El prota le dijo al fantasma que finalmente esa debía ser la sala del jefe. El fantasma le explicó que tenía que derrotar al jefe que se encontraba ahí dentro y encontrar el mecanismo oculto que lo llevaría a otra habitación secreta. Tenía que lograrlo por sí mismo. Si derrotaba a su oponente, entonces su misión estaría completa. Antes de entrar, el prota activó la runa que otorgaba propiedades a las armas y utilizó el pergamino hechizado que permitía encantarlas. Usó ambos objetos para hechizar la espada de hielo que había recibido en el 9º piso. Ahora el ataque de la espada de hielo era 11 puntos y el arma tenía propiedades de rayo, y existía una baja probabilidad de infligir un estado de desaceleración forzada al enemigo. El prota comentó que todo eso le parecía increíble. Luego, llamándole la atención al fantasma, le preguntó si él pertenecía al laberinto. El fantasma respondió que técnicamente sí, pero que estaba muerto, por lo que había estado atado a su tumba. Sin embargo, ahora era libre gracias al prota y a la misión que estaba llevando a cabo. El prota dijo que lo entendía y añadió que de todos modos, ahora mismo ambos estaban atados debido a la misión que le habían encomendado. Mientras no la completara, seguirían vinculados. Entonces se preguntó qué pasaría si él llegara a perecer. Si ambos estaban atados dentro del laberinto y él moría, la misión fallaría, pero seguirían atados. El fantasma, confundido, le preguntó de qué estaba hablando, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Justo frente a ellos comenzó a abrirse una grieta interdimensional. En lo más profundo de aquella grieta se podía ver un planeta. El sistema anunció que quedaban 0 días para regresar a la Tierra. Confundido, el fantasma preguntó qué era todo eso. La misión especial había comenzado. Tenían que prepararse para el impacto. Mientras el fantasma llamaba desesperado al prota, preguntándole qué demonios estaba ocurriendo, él se preparó para ser absorbido por el portal. Fue entonces cuando se pudo ver como luces, que parecían ser otros jugadores, viajaban directamente hacia el planeta Tierra. Un rato más tarde se pudo ver la ciudad en la que ahora se encontraba el prota. Era de día y por alguna razón todo estaba inquietantemente calmado. El olor familiar del pasto, completamente distinto al del laberinto, junto con el fuerte aroma del asfalto, llenaba todo el ambiente. Era un olor que solo podía sentirse en ese lugar. Había despertado exactamente en el mismo sitio de la última vez. Entonces no había duda, de verdad había regresado nuevamente a la Tierra. El fantasma que había viajado junto al prota le preguntó con confusión dónde se encontraban. Nunca antes había escuchado de un lugar así dentro del laberinto. Entonces, ¿qué demonios era ese sitio? El prota pensó que esta vez no había regresado solo. Poco después entró a un edificio que resultó ser una tienda de convivencia destruida y abandonada. Al acercarse a los estantes, pensó que por el olor todo ahí estaba podrido, aunque bueno, habían pasado 3 meses después de todo. Aún así, sabía exactamente qué debía hacer. Se mostró cómo encontró varios enlatados y tomó la mayoría de ellos. Luego sacó la espada y utilizó la habilidad de llamas para encender una hoguera improvisada. Mientras comía aquel atún enlatado, comentó que le parecía increíblemente delicioso. El fantasma, claramente confundido, le preguntó por qué había cocinado eso usando fuego. El prota comenzó a pensar que las cosas del laberinto pertenecían al laberinto, pero ahora podía llevarse objetos consigo de regreso a la Tierra. Aquello le parecía realmente maravilloso. El fantasma, que ya empezaba a comprender la situación, le dijo que era asombroso. Después de todo, ese era su mundo. El prota continuó reflexionando, diciendo que en otras palabras, las propiedades del jugador tenían cierta ventaja sobre la decisión de la mazmorra o del laberinto. Luego, añadió que ni siquiera él estaba completamente seguro de lo que estaba ocurriendo con el fantasma, ya que después de todo, era un fantasma y no un objeto. En ese momento el fantasma le preguntó qué era aquello que estaba justo frente a ellos. El prota le explicó que se encontraban en una cuadra y que así se dividían los sectores en ese mundo. También le habló de los automóviles, comparándolos con carruajes que se movían sin caballos. El fantasma preguntó si los edificios altos pertenecían a alguien, y el prota respondió que no, que simplemente eran edificios. Luego señaló un punto específico en el cielo. El prota le preguntó al fantasma si sabía algo cerca de eso. El fantasma le pidió que aclarara a qué se refería. Entonces el prota explicó que la razón por la que había entrado al laberinto era porque esa cosa extraña había llegado a destruir su mundo. El fantasma respondió que sentía un poder completamente diferente y que si se acercaba un poco más podría descubrirlo con seguridad. El prota se preguntó si debería posponer la misión para más adelante, pero justo en ese instante una criatura atacó por la espalda. Sin embargo, el prota ya había previsto ese movimiento. Rápidamente tomó uno de los tentáculos de la criatura. Al verle al fantasma se preguntó qué era exactamente ese monstruo. El prota lo sometió y le preguntó al fantasma si sabía qué era. Tras observarlo con más atención, el fantasma dijo que parecía un sirviente de un dios, aunque también aclaró que era algo diferente. Aún así, le resultó asombroso. Aquello era algo que venía de fuera, y alguien había sido capaz de crear algo así. Solo había una cosa segura: su dueño debía ser un ser extremadamente fuerte, quizá incluso más que Rack y ratas. Ese comentario llamó la atención del prota, quien dijo que le parecía excelente. Acto seguido, activó la habilidad de bola de fuego y acabó por completo con la criatura que sostenía. El fantasma le preguntó si entonces lo había llevado solo para consultarle ese tipo de cosas. El prota respondió que no estaba del todo mal. El fantasma dijo que le parecía excelente, ya que así podría aprender mucho más sobre ese nuevo mundo. En ese momento el sistema mostró una ventana emergente. Para comenzar la misión especial debía dirigirse al ayuntamiento de la ciudad. La condición
misión era simple, llegar con vida. El fantasma comentó que al menos les daban algunas pautas para la misión. Mientras caminaban por la ciudad, el fantasma mencionó que no había nadie cerca. El prota respondió que así era. Se preguntó cuántas personas realmente habían hecho clic en aquella opción que apareció de repente frente a ellos. La mayoría decidió quedarse en la tierra y esconderse, esperando que el gobierno los salvara. Y como era de esperarse, el resultado había sido inevitable. Se mostró a varias personas tiradas en el suelo y el destino que habían tenido era más que evidente. El fantasma le dijo al prota que con sus estadísticas actuales podría moverse mucho más rápido, así que le preguntó por qué iba tan lento otra vez, a lo que el prota respondió que primero debía encontrarse con alguien. El fantasma preguntó si se refería a esos tipos a los que había enseñado un par de cosas antes, mostrando curiosidad por ello, a lo que el prota dijo que no se trataba de ellos, aunque probablemente los vería muy pronto. Justo entonces guardó silencio. Una persona se estaba acercando. El prota se dio cuenta de inmediato de quién era. El chico lo saludó y le preguntó si también había recibido la misión de ir al ayuntamiento. El prota quedó completamente en shock al verlo. El chico acercándose le preguntó si acaso era la primera vez que se veían y comentó que no pensó que se encontrarían de ese modo. Luego le preguntó si pertenecía al modo normal. Acto seguido le explicó que él era parte del modo difícil y había un grupo de sobrevivientes cerca de ahí, preguntándole si quería acompañarlos. Al observar a su antiguo compañero, múltiples recuerdos comenzaron a invadir la mente del prota. No podía creer lo que estaba viendo. Finalmente le sonrió al chico misterioso. Este, confundido, se preguntaba por qué no respondía. En ese instante los recuerdos volvieron con fuerza y el chico le gritó que saliera de sus pensamientos, que no tenía que seguir ignorándolo. Un rato después, observamos como el prota junto a su compañero terminaron llegando al lugar donde se encontraban los demás sobrevivientes. Todos estaban reunidos ahí, habían improvisado una pequeña hoguera y como era de esperarse, al parecer todos se encontraban bien. Entre lágrimas, algunos decían que Jung-hyun había llegado y que afortunadamente no les había pasado nada. Jung-hyun había vuelto, así que podían sentirse seguros a partir de ese momento. El chico, bastante emocionado, comenzó a mencionarles a los demás que él estaba bastante seguro de quién se creía que era el prota, aunque la verdad era que el prota ni siquiera se lo había confirmado. Aún así, insistían que era alguien del modo fácil y que por lo tanto tenían que tratarlo de buena manera. Una de las personas del modo normal no pudo evitar preguntar si eso era cierto, ya que era la primera vez que lo veían. El chico le respondió con calma que era posible que no supiera cuántas personas había en cada modo, así que era imposible conocerlos a todos. Mientras tanto, Chan se encontraba preguntándose si realmente existían aproximadamente 100 jugadores en el modo fácil y el modo normal. Mientras tanto, el fantasma, completamente confundido, se preguntaba si acaso ellos no podían verlo. A su vez, el prota observaba en silencio a todos los del modo fácil y pensaba que, como era de esperarse, no recordaba a ninguno de ellos. Fue entonces cuando Hyun terminó aplaudiendo con fuerza para llamar la atención de todos los presentes. Creía que ya estaban lo suficientemente reunidos y cerca, así que era momento de ir directamente hacia el ayuntamiento. Una persona preguntó qué pasaría si en el camino se encontraban con algún monstruo. Después de todo, se trataba de una búsqueda, o sea, una misión. Sin embargo, el chico les dijo que no tenían de qué preocuparse, ya que él mismo se encargaría de protegerlos. Después de todo, pertenecía al modo difícil. Aliviados todos, comenzaron a sentirse bastante agradecidos. Muchos pensaban que había sido una suerte enorme haber conocido al señor Hyun. Un rato después, el grupo ya iba en camino hacia el ayuntamiento. El fantasma sobrevolaba por encima de todos los jugadores, preguntándose si acaso ellos eran los que estaban subiendo el laberinto, pero algo no cuadraba. Todos eran demasiado débiles, al menos el tipo llamado Hyun parecía ser útil, y eso era todo. Aún así, no le parecía probable que ese chico pudiera conquistar las profundidades. Entonces se preguntó por qué el prota quería conocerlo tanto como para terminar mezclándose con ese montón de basura. En medio de la marcha, uno de los jugadores terminó llamando la atención de Hyun, señalándole que delante de ellos se encontraba un monstruo. El sistema anunció la aparición de un monstruo como un número demasiado largo, saliendo de su escondite para enfrentarlos. Hyun les dijo a todos que esperaran un momento, que él volvería pronto. Por otro lado, el prota observó la situación. Pensaba que se trataba de un monstruo de clase F, lo suficientemente fácil como para que todos los presentes pudieran encargarse de él. Aunque era fácil bajo los estándares estrictos del laberinto, también era lo único contra lo que podían luchar ahora mismo los del modo fácil. Sin perder tiempo, el chico del modo difícil comenzó a pelear contra el monstruo. Un rato después de la batalla, observamos cómo el chico se alzó con la victoria. No había salido completamente ileso, ya que tenía algunos rasguños y moretones, pero aún así se levantó su espada y les anunció a todos que ya habían acabado, que no había más peligro y que debían seguir adelante. En ese momento todos comenzaron a llorar de alivio. Eso se repitió un par de veces más durante el camino hacia el ayuntamiento. Cada vez que aparecía un monstruo, Hyun era quien se encargaba de eliminarlo, mientras que el resto se escondía y esperaba que todo estuviera a salvo para poder salir. En los casos donde aparecían otros monstruos, todos comenzaban a correr y gritar, diciendo que había un monstruo y que no podían hacer absolutamente nada, ya que el señor Hyun estaba ocupado lidiando con otro enemigo en ese momento. Mientras intentaba llamar la atención de Hyun, observamos cómo el prota balanceaba una pequeña piedra justo cuando el monstruo estaba a punto de devorar a una persona. Este simplemente desapareció, dejando al chico completamente confundido. Nadie entendía qué había pasado. Mientras todos se preguntaban a dónde había ido el monstruo, se dieron cuenta de que la piedra que había arrojado el prota se había incrustado en el pecho y que esa misma había sido la responsable de hacer desaparecer a la criatura. Una persona totalmente confundida preguntó qué era lo que había ocurrido. Todos estaban vivos, lo cual era un alivio, pero ni siquiera había aparecido la ventana de daño. Poco después Hyun terminó llegando al sitio, bastante exhausto, preguntándole si todos estaban bien y dónde se encontraba el monstruo. Uno de los presentes le respondió que no lo sabía, que no estaba seguro
seguro de si alguien había rotado o si simplemente se había retirado. El chico comenzó a preguntarse qué había pasado. Que un monstruo desapareciera de repente no tenía sentido, incluso si alguien lo hubiera eliminado, entonces no sería el único del modo difícil ahí. Fue entonces cuando una corazonada llegó a su mente y se preguntó si acaso esa persona había sido el prota. Normalmente cuando alguien ve a los monstruos por primera vez es normal sentir miedo, pero esa persona había estado tranquila, como si supiera que algo así iba a ocurrir. Un hombre así no podía ser alguien común. Sin embargo, el chico terminó aclarando sus pensamientos, dejando esas ideas a un lado. Llamó a todos los presentes y les ordenó continuar, ya que aún quedaba bastante camino para llegar al ayuntamiento. La marcha continuó y la protección siguió llevándose a cabo. El chico daba un paso al frente para acabar con los monstruos que aparecían, mientras que más tarde el prota se encargaba de ellos en secreto, y así el grupo continuó avanzando. Vemos entonces como el fantasma no puede evitar preguntarse qué diablos estaba pasando con todo aquello. Incluso si eran débiles, podían ganar sin ningún problema si todos trabajaban juntos, pero tenían tanta prisa por escapar que ni siquiera lo intentaban. Para él, esas personas no eran muy diferentes a un montón de escorias, no arriesgaban sus vidas para luchar, tampoco tenían una voluntad de hacer algo por sí mismo. Se preguntaba si de verdad esos tipos habían entrado al laberinto. Todo eso le parecía completamente ridículo, casi un insulto para todos aquellos que realmente habían intentado alcanzar las profundidades del laberinto. Observando esta situación, el prota pensaba que ese nivel de ira era algo que nunca antes había visto, y como era de esperarse, era bueno que los demás no pudieran ver al fantasma. Nadie era fuerte desde el principio, todos hicieron fuertes porque arriesgaron sus vidas luchando. En ese momento una chica mencionó que ella no podía hacerlo, que simplemente no era capaz. El jugador del modo difícil le respondió que estaba bien, que solo tenía que esperar un poco más. El fantasma, al ver esa escena, no pudo evitar preguntarse cómo había logrado sobrevivir durante tanto tiempo. El prota se acercó al fantasma y le susurró que no tenía que enojarse demasiado. Si lo pensaba bien, él era el único extraño entre todos ellos, ya que a diferencia de él, todas esas personas habían escogido el laberinto fácil. Ese comentario dejó al fantasma un poco sorprendido y confundido, así que le preguntó de qué estaba hablando, ya que según él, solo existía un único laberinto en todo el mundo. Estas palabras llamaron la atención del prota, quien le preguntó al fantasma si quería hablar un momento aparte. Un rato después el prota comenzó a explicarle que existían los modos fácil, normal, difícil y solitario. Cada modo tenía una configuración diferente de monstruos y jefes en cada piso, y lo único que tenían en común era la forma del piso. Y al final, en el piso 100, el fantasma le respondió que al menos el laberinto que él conocía no estaba separado. A veces las dimensiones eran divididas por los dioses, pero con el tiempo volvían a su estado original. Entonces, si ese laberinto había sido separado, significaba que fue creado artificialmente por alguien que no sabía cómo diseñar un laberinto enorme de manera adecuada. Probablemente había sido copiado y pegado de forma torpe. Eso podría explicar un poco la situación, aunque considerando su tamaño, debió haber requerido una fuerza enorme. Entonces, ¿por qué molestarse en hacer algo así? El prota comenzó a pensar que el oponente debía ser un poder al menos igual o incluso mayor al de un dios. Además, todos los monstruos que había visto hasta ese momento eran de rango F. Si realmente quisieran matarlos, podrían haber enviado monstruos de clase A desde el principio, pero no lo hicieron. Era como si los estuvieran observando, como si estuvieran supervisando el progreso de algún tipo de experimento. El fantasma había escuchado que a los dioses les gustaba ver a los mortales esforzarse. Por su parte, el fantasma le preguntó al prota si no podía simplemente correr directamente hacia su destino. No quería seguir viendo más de esas cosas. El prota le respondió que no había nada que hacer. Entonces, golpeando la cabeza del prota, el fantasma le dijo que sí pensaba ayudar, porque no lo hacía abiertamente y no en secreto, siempre y cuando de verdad le gustara ayudar a los demás. El prota respondió que no, que en realidad no le gustaba mucho eso. Esa respuesta llamó la atención del fantasma, quien le preguntó al prota si acaso él y los demás no habían trabajado demasiado duro para ayudar. A lo que el prota le explicó que solo había ayudado a aquellos que tenían potencial, no a cualquier persona. El fantasma le preguntó si eso mismo estaba pasando ahora. El prota respondió que podía hacerlo y que estaba ayudando porque sabía que esas personas podían sobrevivir hasta el final. En cuanto a los demás, no le importaba si terminaban pareciendo o no, pero si eso ocurría, el espíritu de Gion terminaría colapsando. El prota comenzó a recordar su vida anterior, y en la vida anterior de Gion, él también había guiado a toda esa gente, pero al final terminó llegando completamente solo al ayuntamiento. Pero bueno, el sol comenzó a ocultarse y se podía ver a un grupo de monstruos por las calles. Una chica estaba comiendo su comida y al parecer todos estaban disfrutando carne de monstruo. Un chico comentó que la carne no sabía nada bien. Otro mencionó que debieron haber traído algo de las tiendas de convivencia. Su compañero le preguntó entonces qué quería comer, además de carne de monstruo, ya que era lo más seguro que había en el laberinto. El otro chico intentó refutar, pero en ese momento algo llamó la atención de todos. Era el prota, que se encontraba tranquilamente comiendo unos enlatados. Un chico preguntó si lo que estaba comiendo no era jamón. Algunos comenzaron a preguntarse si deberían acercarse al prota para intentar hacerse un trueque. Vemos como una persona se acercó al prota y le dijo que eso se veía delicioso, que realmente le daba envidia. Llamó la atención del prota y le preguntó por qué no se lo entregaba. Además mencionó que si el prota pertenecía al modo fácil, entonces debía saber perfectamente quién era él. Varias personas comenzaron a reunirse y dijeron que se trataba de Lee Chanok, el jefe del gremio de Atenas. En ese momento comenzaron a sentir lástima por el prota. El chico le dijo que si no quería volver al laberinto y perecer dentro de él, entonces debía entregárselo, y por supuesto eso era si no quería ponerse en contra del gremio Atenas. El prota lo observó en silencio por unos momentos y luego preguntó si acaso existía alguna manera de volver atrás. El chico, confundido, le preguntó a qué se refería. El prota comenzó a pensar que lo había olvidado. El gremio Atenas trataba de controlar todo el laberinto mediante el acoso y estaba completamente seguro de ello. El chico le gritó al
prota preguntándole si acaso lo estaba ignorando frente a todos mientras se preparaba para golpearlo. El prota pensó que después de todo, ese gremio había sido eliminado por completo en el segundo regreso. Enojado al chico, le gritó al prota que se lo había buscado, pero justo en ese momento Hyun apareció en la escena y le gritó que se detuviera. El hombre lo miró y le preguntó quién demonios se creía que era. Comentó que tenía asuntos pendientes y que solo porque les había prometido llevarlos a una zona segura no significaba que tuvieran que obedecerle. Hyun levantó al hombre sujetándolo del rostro. El hombre pensó que Hyun era un idiota que no sabía nada, y el chico le dijo que sabía perfectamente lo que pensaba de él. Tal vez pensaba con el corazón, pero si cruzaba la línea no lo dejaría pasar. Le dio un ligero puñetazo en el hombro, disloqueándolo al instante. El hombre cayó al suelo gritando frente a todos, y usando a ese chico como advertencia, Hyun les dijo a todos que podía deshacerse de ellos en cualquier momento, así que debían tenerlo en cuenta. El miedo comenzó a esparcirse y algunos susurraban que era la primera vez que veían a Hyun actuar de esa manera. Más tarde, ya entrada la noche, Hyun estaba sentado solo cerca de una fogata. Una persona se le acercó y le dijo que después de tantas peleas debía estar muy cansado, preguntándole si aún así le tocaba vigilar. El chico reconoció de inmediato al prota, y el prota le dijo que la gente ahora tenía miedo porque eran conscientes de que podían ser abandonados. El chico respondió que no podía evitarlo, que tenía que hacerlo al menos una vez. Había demasiada gente y demasiados peligros, tenía que hacer lo necesario para sobrevivir. Afortunadamente había surgido una oportunidad. El prota le preguntó si de verdad era necesario llegar tan lejos, y el chico respondió que sí, por supuesto. El prota le dijo que podía llegar al ayuntamiento sin problemas y que él también conocía el modo difícil. Los que viven vivirán y los que mueren perecerán. Pensó que la tasa de supervivencia al modo difícil era solo del 1%, incluso si ayudaba a alguien desesperado, solo estaría prolongando su vida por un corto tiempo. Entonces el prota le preguntó a Hyun por qué estaba tan obsesionado si sabía que todos terminarían muriendo. Hyun, molesto, se levantó y le preguntó por qué decía algo así, pero antes de hacer algo importante, sintió que algo lo dejó completamente congelado. Al observar al prota, se preguntó qué era esa sensación. El ambiente era extraño, como si hubiera presenciado innumerables muertes. Esa mirada no pertenecía a alguien del modo normal. Sujetando su arma, le preguntó quién demonios era. El prota le respondió que nunca había visto ojos así. Le preguntó si ahora tenía un objetivo y dijo que se lo diría cuando llegaran al ayuntamiento. Luego se retiró, dejando a Hyun completamente nervioso. Hyun cayó nuevamente al suelo, exhausto, preguntándose quién demonios era él. A la mañana siguiente, Hyun despertó a todos y les dijo que se pusieran de pie de inmediato. Solo tenían que caminar 1 o 2 horas más para llegar al ayuntamiento y debían irse ya. La caravana comenzó a moverse rápidamente. Mientras avanzaban, el prota pensó que aún no se había dado cuenta de algo importante. Los monstruos solo atacaban a las personas que se dirigían al ayuntamiento. Y bueno, vemos como después de esto, el grupo debe esconderse detrás de Hyun una vez más, esperando que fuera él quien se encargara del monstruo. La siguiente cosa que se hacía evidente era que todos aquellos que se habían movido de manera individual, que habían llegado al ayuntamiento, directamente estaban divididos. Las personas se encontraban completamente confundidas por lo que estaban observando, ya que detrás de aquel auto no había un solo monstruo, sino que en realidad eran 3. Al darse cuenta de esto, Chico le gritó a todos que tenían que correr de inmediato. Las personas comenzaron a oír aterradas, pidiendo ayuda a gritos. En ese momento, Hyun pensó que no estaba seguro de poder hacerle frente a 2 monstruos al mismo tiempo, así que enfrentarse a 3 era algo casi imposible para él. Fue entonces cuando uno de los monstruos estuvo a punto de devorar a un pequeño niño, pero Hyun se interpuso en su camino justo a tiempo, bloqueando el ataque para que no alcanzara al chico. En medio de esa situación tan complicada, Hyun comenzó a pensar que el ayuntamiento ya estaba a la vuelta de la esquina, solo necesitaba ganar tiempo hasta que todos llegaran. Sin dudarlo, activó su habilidad de ataque de apnea. Durante los siguientes 10 segundos tenía la libertad total de respiración, así que comenzó a repeler a los monstruos con su espada para obtener un poco de ventaja. Sin embargo, en medio de la pelea, uno de los monstruos se acercó lo suficiente como para ponerlo en aprietos. Fue entonces cuando Hyun se dio cuenta de algo que se aproximaba: polvo de calma. Sabía que cuando tocaba al enemigo explotaba y creaba una cortina. Rápidamente cortó la bolsa desplegando una enorme nube de polvo que se alzó por toda el área. Emocionado, el chico pensó que ahora sí estaba hecho, que todo estaba resuelto y que solo tenía que aguantar un poco más. Giró hacia donde estaban sus compañeros y trató de llamar la atención de todos, pero algo no cuadraba. Se dio cuenta de que nadie se estaba moviendo. Todas las personas permanecían paradas en el mismo lugar, completamente quietas. La razón por la que todos se habían quedado inmóviles se hizo evidente de inmediato. 2 monstruos más habían aparecido justo detrás del grupo de personas que intentaban escapar. En ese instante, Hyun se dio cuenta de que estaban completamente rodeados. Aterrorizadas, las personas comenzaron a preguntarle qué debían hacer en esa situación, suplicándole ayuda. Tenía que hacer algo de inmediato. El chico se preguntaba por qué los monstruos intentaban acabar con ellos de esa manera. No sabía qué debía hacer ahora. Ya no tenía herramientas que pudiera usar. Incluso si luchaba, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Aunque lograra resistir un poco más, todos terminarían pereciendo. Bajo esas circunstancias, la única opción lógica era escapar solo. Él podría sobrevivir, ya que su fuerza y velocidad eran comparables a las de los monstruos. Aunque moverse con tanta rapidez tampoco sería sencillo. Las personas seguían preguntándole qué debían hacer. En ese momento, Hyun comenzó a sentir náuseas. No sabía qué decisión tomar. Se preguntaba si debía abandonarlos a toda esa gente que había creído en él y lo había seguido. Él había sido quien los convenció a avanzar juntos, quienes de una falsa sensación de seguridad. Si los abandonaba ahora, entonces nunca debió haberlos salvado en primer lugar. Pero si los había salvado, entonces tenía que hacerlo hasta el final. Un conflicto intenso surgió en la mente del chico. No sabía qué acción debía tomar. Las personas lo observaban, preguntándose qué estaba haciendo, si realmente pensaba abandonarlos o si iba a ayudarlos. En ese
ese momento pensó que ojalá pudiera morir por ellos. Si tan solo tuviera más poder, podría salvarlos a todos. El chico era un buen hombre, pero no estaba al nivel de sacrificar su propia vida por los demás. Fue entonces cuando el prota llamó su atención y le preguntó si simplemente pensaba irse. Esas palabras hicieron que el chico entrara en razón y enfocara su mirada únicamente en el prota. Le preguntó al prota si acaso pretendía juzgarlo por la decisión que tomaría. El prota respondió que no, que por qué haría algo así. Sacando su espada de hielo, le dijo que no lo culparía sin importar qué elección tomara, que solo sentía curiosidad. Hyun pensó que algo no estaba bien ese día. No quería escapar. Si tan solo fuera un poco más fuerte, podría haberlo salvado a todos. Comenzó a llorar pensando que todo había terminado, que ese era el fin de sus vidas. Pero en ese instante una brisa llamó su atención mientras caía de rodillas en el suelo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. El prota, a una velocidad increíble, se estaba encargando de todos los monstruos en cuestión de instantes. Las criaturas fueron eliminadas. Luego de acabar con ellos, el prota le mencionó al chico que quizá solo se trataba de un pasatiempo. Mientras tanto, todos los presentes observaban la escena completamente sorprendidos. Justo cuando el prota dio la espalda, observamos cómo un monstruo se lanzaba por encima de uno de los edificios, preparándose para atacarlo de 3 alturas. Sin embargo, casi inmediato quedó claro que no se trataba de uno solo. En realidad, eran 3 monstruos los que estaban a punto de lanzarse sobre nuestro chico. Aún así, y pese a lo complicada que era la situación, el prota ya sabía que los enemigos se encontraban al acecho, sin mostrar ninguna duda, y usando únicamente sus manos desnudas, terminó acabando con los 3 monstruos en cuestión de instantes. Luego de demostrar su fuerza de esa manera tan abrumadora, el chico con total calma se dirigió a todos los sobrevivientes y les dijo que ya era momento de volver al ayuntamiento. Un rato después, finalmente habían llegado a su destino. Muchas personas comenzaron a reunirse con sus familias y amigos, reencontrándose después de todo lo que habían pasado. Una de las personas que se encontraba dentro del ayuntamiento no pudo evitar preguntar por qué había llegado tanta gente junta, ya que era la primera vez que había un grupo tan grande de llegar al mismo tiempo. Todos comenzaron a mencionar que aquello había sido gracias a una sola persona, alguien que los había protegido durante todo el camino, el chico del modo difícil. Hyun intentó aclarar que no había sido él, pero en ese momento el prota colocó su mano sobre su hombro, haciéndole una seña para que guardara silencio. Se dio cuenta de inmediato de que el prota quería mantenerse en el anonimato. Entonces el chico se limitó a decir que no había sido nada especial, que simplemente había hecho lo que cualquier persona con algo de poder habría hecho en esa situación. Poco después, una persona se acercó a los recién llegados y les dijo que les mostraría los alrededores, así que todos debían prepararse para un pequeño recorrido. Mientras entraban al edificio, el prota comenzó a pensar que aunque el ayuntamiento estaba completamente lleno de gente, el número original de personas en esa ciudad había sido de 500,000. Eso significaba que aproximadamente unas 100,000 personas habían logrado sobrevivir. Un rato después, observamos cómo el prota se encontraba en una esquina completamente solo, tomando un poco de sol y aclarando sus pensamientos. Fue entonces cuando Hyun llegó hasta donde estaba el prota y le ofreció una botella de agua. Le dijo que sentía que debía agradecérselo una vez más, llamándolo hermano del modo solitario. El prota recibió la botella y le mencionó que había utilizado muy bien el ataque de apnea, que había valido la pena aprenderlo. Emocionado, Hyun le dijo al prota que aquella habilidad le había sido extremadamente útil. Gracias a eso había aprendido muchas cosas y, siendo honesto, incluso después de aprender no confiaba en la comunidad en absoluto. Pensaba que todo eso era imposible, pero como lo había experimentado personalmente, no tuvo más alternativa que tomar esa decisión tan desagradable. El prota intentó tranquilizarlo, diciéndole que no tenía por qué preocuparse, que lo había hecho porque quería y que todo estaba bien. Además, fue él quien había comenzado a liderar al grupo para salvar a todas esas personas. Al escuchar las palabras reconfortantes del prota, Hyun no pudo contenerse y terminó llorando otra vez. Luego tomó la mano del prota y comenzó a decirle que merecía aún más agradecimientos. No solo había revelado información útil sobre habilidades, sino que también había salvado innumerables vidas. A partir de ese momento seguiría todo lo que el prota le dijera, llamándolo nuevamente hermano. Le dijo que si necesitaba algo, podía usarlo tanto como quisiera. Sin embargo, en ese instante el prota le arrojó una botella de agua directamente al rostro. Le dijo que no tenía que seguir diciendo esas tonterías y que debería comportarse como lo hacía normalmente. Emocionado, el chico respondió que, como era de esperarse, su hermano mayor era realmente impresionante. El prota no puede evitar preguntarse qué era lo que estaba pasando con ese chico. Aunque antes tenía una personalidad amigable, nunca había sido tan exagerado. En ese momento, una persona interrumpió la conversación y le preguntó a Hyun si ya había llegado alguien más importante. Fue entonces cuando apareció una recién llegada. Hyun la llamó Win Young y se trataba de Kim Win, del modo difícil. Ella comenzó a explicar que había llegado para darles información sobre la situación actual, pero se detuvo al notar la presencia del prota y preguntó quién era la persona que se encontraba a su lado. El prota, que reconoció de inmediato a la chica, pensó que ella era la líder del modo difícil. La recordaba perfectamente, ya que también habían sido amigos en su vida anterior. Hyun explicó que esa persona era Javier del modo solitario. La chica preguntó si se trataba de aquel tipo que hablaba demasiado en la comunidad, entonces comentó que podían escuchar la noticia juntos. Comenzó explicando que aproximadamente 100,000 personas se habían reunido en el ayuntamiento, pero el problema era que solo 1,000 de ellas podían hacerle frente a los monstruos. El chico le preguntó si realmente lo había calculado de esa manera, y la chica continuó diciendo que la mayoría de las personas se encontraban en el modo fácil o normal. Además, no había suficiente comida ni lugares para dormir y estaban completamente llenos de problemas. Ni siquiera sabían qué misión aparecería en el futuro. Lo más importante era decidir quién estaría a cargo de todo. El chico le dijo que por supuesto ella debía ser la encargada, pero la chica respondió que eso
eso mismo pensaba hacer, pero entonces apareció cierto tipo en modo fácil llamado Cho-Young. Ese hombre se había vuelto loco intentando tomar el mando por la fuerza. Ella le preguntó cómo pensaba liderar cuando ni siquiera podía atacar a un monstruo, pero él comenzó a gritar, diciendo que no subestimaran el modo fácil. Al parecer el chico furioso había tomado algunos rehenes y por esa razón ella estaba postergando la decisión, ya que no quería actuar precipitadamente. Hyun le preguntó a quiénes había tomado como rehenes. La chica respondió que se trataban Lee Tae-yong y Kang Young, quienes habían sido capturados desde el momento en que llegaron por primera vez. Al escuchar esto, el prota comenzó a enojarse. Se preguntaba por qué ellos habían sido retenidos. La chica le dijo que no conocía todos los detalles, pero sabían que habían sido capturados casi de inmediato. El prota pensó que con sus estadísticas actuales podrían ganar incluso si se enfrentaban a Hyun, aunque era evidente que debía existir algún otro problema detrás de todo esto. El prota comenzó a recordar a su compañera. Ella siempre había intentado mantener el orden y fue hasta su tercer regreso cuando, siguiendo sus propias disciplinas, terminó pereciendo mientras intentaba salvar a todos los que podía. Mientras tanto, la chica observaba el aura que emanaba el prota y comenzó a prepararse para sujetar su espada. Pensaba que esa persona era peligrosa, que podía cometer un asesinato en cualquier momento. Incluso llegó a creer que el prota tenía un nivel similar al de Hyun, por lo que poseía la fuerza suficiente para enfrentarlo. La chica pensó que no tenía más alternativa que detener al prota. Sin embargo, antes de que pudiera hacer cualquier cosa, el chico la dejó fuera de combate con un golpe certero en la nuca. El sistema anunció que el prota había infligido 22 puntos de daño en la chica. Hyun, completamente sorprendido, le preguntó al prota qué era lo que estaba haciendo. El prota le respondió que simplemente estaba observando la situación con calma. Tras un breve momento, el chico incrustó sus pies en el pavimento del edificio y salió disparado a una velocidad impresionante. Ni siquiera Hyun pudo seguir su movimiento con la mirada. Así de rápido se movía el chico. Mientras avanzaba a toda velocidad, pensaba que esta vez él mismo se encargaría de Cho-Young. Vemos entonces cómo esa persona se encontraba dentro de uno de los edificios del ayuntamiento. Entre risas, parecía tener el control absoluto de todo. Comenzaba a mencionar que así se sentía tener poder, que los seres humanos eran realmente estúpidos. Frente a él, una persona estaba de rodillas suplicando que por favor no tocaran a su familia. Choi se encontraba de pie frente a esa persona y le preguntaba por qué no, ya que todo estaba claramente establecido en el contrato. Le preguntaba si acaso no era verdad y si no quería que les hiciera nada, entonces simplemente tenía que entregarle el dinero. En ese momento algo llamó su atención por la ventana. Choi se detuvo y preguntó qué era todo ese ruido que estaba afuera. Justo en ese instante los monstruos comenzaron a aparecer, atacando a todo lo que se movía en la ciudad. Confundido el chico se preguntaba cómo era posible que eso estuviera ocurriendo. Un rato después, en el interior del laberinto, observamos cómo el chico escapaba de un slime. En ese momento, una persona que tenía más pinta de protagonista que el propio prota le había salvado de aquella criatura con una actitud modesta. El chico le preguntó a Choi si se encontraba bien y este le agradeció por haberlo salvado. Entre risas, aquel sujeto respondió que en momentos como esos tenían que ayudarse entre ellos. Choi intentó tomar la mano de uno de sus compañeros, agradeciéndole nuevamente y diciéndole que por supuesto así debería ser. Sin embargo, un rato después observamos lo que realmente había hecho Choi. Terminó desviviendo a ese mismo chico para robarle todas sus pertenencias. Mientras se alejaba de la escena, pensaba que los seres humanos podían ser buenos y despreciables al mismo tiempo. En el fondo, sabía que él mismo era un bastardo completo. Choi continuó pensando que no existía ni la ley ni el orden dentro del laberinto. Al ser un área limitada, incluso el más mínimo empujón podía volver loco a cualquiera. Por eso había reclutado a todos los jugadores de alto nivel. Si surgía algún tipo de oposición, la resolvería mediante violencia y apaciguamiento. A menudo lanzaba algunos incentivos para que la gente guardara silencio. Para él eso era control total del laberinto. Sintiendo como el poder lo desbordaba, pensaba que era fascinante ver cómo todos seguían sus órdenes. Una persona llamó su atención y le preguntó si los estaba escuchando. Choi respondió que si no hubiera utilizado trucos sucios, habría muerto hace mucho tiempo, así que ahora no tenía por qué actuar con arrogancia. Luego se sentó y comenzó a reír, admitiendo que debía reconocerlo. Ellos eran verdaderamente fuertes, pero por supuesto, la dama de la suerte estaba de su lado. Pensó que había sido convocado cerca del ayuntamiento, que había entrado a la zona segura sin encontrarse con monstruos y que incluso había podido sorprender rápidamente a los jugadores del modo difícil que le preocupaban. La mayoría de ellos eran tan débiles como los del modo fácil. Llegó entonces a una conclusión completamente equivocada. Pensó que los jugadores del modo difícil solo se centraban en sobrevivir y que por eso no eran tan fuertes. Gracias a ese razonamiento, creyó haber alcanzado una gran iluminación, aunque se había confundido cuando llegaron ciertos tipos. Seguía pensando que la gente debía usar la cabeza para seguir viviendo, usando a esa persona como rehén. Les dijo tanto a Lee Tae-yong como a Kang Yu que dejaran de moverse si querían salvar a sus compañeros. Sería mejor que se mantuvieran calmados. Durante todo ese rato, se aclaró que cuando se hablaba de jugadores del modo difícil, en realidad estaba hablando de jugadores del modo solitario. La persona de cabello verde que tenía como rehén era un jugador del modo solitario. Por esa razón, Choi les dijo a los chicos que si querían salvar a su compañero, debían mantener la calma. Al observar a Taon, Choi llegó a una sola conclusión: esa chica era demasiado ingenua. Se acercó a ella y le dijo que debía haberlo atacado en lugar de preocuparse por el rehén. Debido a que eran buenos y débiles, las personas inteligentes terminaban aprovechándose de ellos. Después de todo, no era una gran cosa. Justo en ese momento, una voz se escuchó desde el otro lado de la puerta. Era el prota, quien le preguntó si de verdad pensaba que las cosas eran así. Choi no tuvo tiempo de reaccionar. La puerta que separaba la habitación explotó y salió volando por los aires. Confundido, se dio cuenta de que quien había llegado no era nadie más que el prota. Choi gritó preguntando qué demonios estaba pasando. Tom, completamente alterado, mencionó que no podía
podía ser que esa persona era Javier. El prota comenzó a acercarse lentamente. En ese instante Choi pudo sentirlo. Algo no estaba bien. Ese tipo era verdaderamente peligroso. Su instinto le gritaba que bajo ninguna circunstancia debía permitir que se acercara. Aún así el prota seguía avanzando con toda calma, sin preocuparse por nada. Choi le gritó que se detuviera, amenazándolo con ordenar que acabaran con todos los rehenes. El prota estaba a punto de responder, pero alguien más interrumpió la habitación. Era la chica a la que el prota había dejado inconsciente anteriormente. Ella le dijo a Choi que si cruzaba la línea y hablaba de matar a los rehenes, no se quedaría de brazos cruzados. Hyun le preguntó a la chica qué estaba diciendo en una situación como esa, pero para ella era lo más lógico. Choi exhaló profundamente y dijo que todo era sencillo. Lo único que quería era seguridad y autoridad. Si podían garantizarle esas dos cosas, los rehenes estarían a salvo. La chica le gritó que aún así, él solo era del modo fácil y que estaba intentando devorarlo todo con ese tipo de tonterías. Choi respondió que sabía que ella era fuerte, pero le preguntó si alguna vez había liderado a otros. Él sí lo había hecho, incluso había logrado descifrar su propio modo para dominar a los demás. ¿Acaso un niño que apenas había hecho algunos deberes podía ignorar su experiencia? La chica guardó silencio, no sabía cómo responder ante esa situación. Choi pensó que aunque eran más jóvenes, le hablaban con demasiada confianza. Podían matar monstruos, pero no tenían el valor de acabar con la vida de otras personas. Además, ese tipo, refiriéndose al prota, no podía atacarlo, ya que estaban al mismo lado. Al final, no les quedaría más remedio que aceptar sus condiciones. Fue entonces cuando el prota le dijo que incluso una ilusión podía causar confusión. En ese momento se dieron cuenta de que Choi ya no tenía el walkie-talkie en sus manos. El prota lo destruyó frente a sus ojos. Choi no podía creerlo. No sabía cuándo lo había hecho, ni siquiera pudo verlo moverse. Se nos relata entonces que Choi había ignorado la orden y la leyó oprimiendo a los demás, olvidando que él también podía ser oprimido en cualquier momento. De pronto sintió una presencia que lo abrumaba por completo. Era la del prota. Mientras lo observaba fijamente, Choi le gritó que se largara, metiendo una mano en su bolsillo y presionando un interruptor. De inmediato, múltiples vigas atravesaron el techo y comenzaron a caer directamente sobre la posición del prota. Hyun gritó desesperado para que se apartara. Todos los presentes observaron completamente sorprendidos como las vigas caían una tras otra. Choi pensó que incluso alguien con una buena defensa recibiría al menos 20 puntos de daño por cada impacto. Estaba convencido que el prota había sido derrotado. Pero en ese instante, una notificación del sistema dejó a todos en shock. Se había activado el bloqueo de prota. El daño recibido era de 0 puntos. Más ventanas comenzaron a aparecer, todas indicando que el daño recibido por el prota era 0. Poco después, el chico salió entre las columnas completamente ileso. Al verlo, Choi entró en pánico y gritó a sus secuaces que acabaran con ese bastardo. Jugadores que estaban escondidos en distintas partes del edificio salieron para cubrir a su jefe y prepararse para atacar al prota. Pero por otro lado, Javier sacó su espada con total calma, dispuesto a encargarse de todos ellos. La chica gritaba que se tuviera, que eso no era posible. Hyuna sostuvo y le dijo que entendía cómo se sentía, pero el prota ya estaba en medio de todos esos jugadores, listo para atacar. Hyuna dijo que no había necesidad de proteger a esa persona. Con un solo movimiento de su espada, el chico comenzó a decapitar, cortar y separar los cuerpos de todos los que se cruzaban en su camino. En cuestión de instantes, todo quedó reducido a una masacre. Choi, al ver que todos sus compañeros habían sido convertidos en simples trozos de carne, no podía creer lo que estaba viendo. En medio de aquella carnicería, el prota mencionó que ciertamente con ese número, sus compañeros podrían haber perdido. Mientras Choi temblaba ante la presencia del prota, este último acercó su mano al rostro del chico y le dijo con total calma que él era diferente y no lo atraparía tan fácilmente. Pero bueno, me pareció un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas y por fin llega el momento de la despedida entre Javier y el fantasma. O bueno, eso era lo que él creía, porque nos enteramos que Javier consigue crear un contrato para mantenerlo a su lado como su ayudante. A partir de ese momento, además, una vez en la Tierra, nadie es capaz de hacerle frente a nuestro prota, a pesar de que en un inicio subestiman sus habilidades, sin saber que estaban frente a un verdadero monstruo. Pero todo esto sucede en la siguiente parte, que traeré solo si este video alcanza los 25,000 likes y 1000 comentarios con la frase laberinto. Además, de esa manera sabré que se quedaron hasta el final y les daré corazón. O pueden seguirme en Insta, ya que si alcanzamos los 6000 seguidores, traeré la siguiente parte esta misma semana. Así que ya saben, está en sus manos y sin más, sayonara.